déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Ay, pero con la voz mínima, ya me escucharon cómo ando de afónica, qué cosa. Oigan, trae una gripa, la preliminar, bueno, la preliminar, para eliminarme a mí, así estaba. Me estaba como nunca, estaba teniendo una batalla campal mi organismo aquí en pleno en vivo. No, qué cosa, me estaba a punto de dormir, bostezando, pero me aguantaba un poquito porque hay que estar con ustedes, muy regia, universal y eterna, y además me sentía muy mal, me espanté. Dije, voy a ir al hospital si sigo así de grave, pero conforme me recosté, me tranquilicé y seguí, pues descansando, porque sentí que el cuerpo me decía, cookies o descansas aquí en tu cama o descansas en paz. Y entonces mucha recuperación ayer, sí fue un día difícil, antier, ayer mucho mejor y hoy ronquita, pero me siento muy bien. Mi cuerpo ya está, todo. Traía como un desdén, traía un cansancio, me sentía débil, sin energía y miren ahora, ando a todo lo que doy, aunque miren la garganta. Ay, qué barbaridad. Y me va a durar días, ¿eh? Así pasa conmigo. Y particularmente me atacó la garganta esta gripe. Hay veces que es más la cabeza, el dolor de cabeza. A veces no sé, como que me siento, no sé, pero esta vez la garganta. Y bueno, pues aquí estamos, con actitud. Todo se logra en la vida. Así es de que me van a aguantar un poquito como la chica del exorcista. Ay, lo de chica me encantó. Pero, pues aquí andamos con toda la regiedad, vean. Aquí andamos con toda la talabartería. Hay estos aretes que desde que fui coronada en los 80s no me pongo, pero aquí ando. Y bueno, alguien que también está con tosecita y sigue así, ya saben, Andrés Holner. Bienvenido, ¿cómo estás, Andresito? Pues como tú, pero menos ronco. Ah, mira, También lo que pasa es que tú sí te hiciste lavados de garganta y yo. se dice gárgaras con sal. No. Pero Ay, las escucha, cicatrices que te han de haber quedado. llevo ya una semana con tos, que no se me va, esa tos persistente. Encariñada contigo. Ya, pero estoy harto, ¿sabes? Porque me levanto a las 3 de la mañana con un acceso de tos, se dice, ¿no? Sí, un Sí. acceso de tos. Pues con una tos, se me va y ya me duermo otra vez, pero ya me corta el sueño y así estoy una semana. Ay, qué barbaridad. Bueno, pues lo que le va a quitar el sueño al rato a algunas personas es si su candidata no se corona o porque si se coronó, entonces van a andar como que, ay, emocionados o tristes. Pero porque aunque digan que nada más el Miss Universo les importa, al final donde haya representación del país o candidatas que les gusten, ahí Sí. estamos como fanáticos. Oye, pero está bonito el concurso ayer. El otro día que vimos Sí, la preliminar estuvo espectacular. El escenario, ellas, rápida, no fue tan larga, ¿sabes? sí, me gustó. Vamos a ver ahora, mira, aquí estamos viendo ya unos videitos. Vamos a darnos una idea de pues de cómo están las chicas esta noche, porque es el todo por el todo, aunque bien sabemos, Andrés, que la final no define la corona. No. Hemos Así es estado de, viendo que mucha gente tiene unos top tan diferentes, ¿no? O sea, no se ponen de sí, acuerdo. Normalmente siempre hay como similitudes, ¿no? Similaridades. Pero ahora yo veo unos top de la gente que digo, qué raro, ¿no? Pero bueno. sí, sí, por ejemplo, he visto que hay gente que dice que hoy se corona Australia, y digo, no porque no lo merezca, pero no se parece a mi apreciación, por ejemplo. República Checa también la corona, ¿no? La están coronando, también he visto que quieren coronar. Lo que sí estoy de acuerdo, he escuchado que si fuera por África será por Nigeria. Y me parece que sí, a mí es la que más me gusta de las africanas. Pero, por ejemplo, mi máxima sigue siendo Estados Unidos. Me gusta mucho Venezuela. Y Puerto Rico ni se diga. Mira, Cookie, mis máximas son Vietnam, que me parece Me elegantísima, gusta. guapísima. Puerto Rico me parece una diosa. O sea, ella Diosa. sale y se come el escenario.
Ese es mi top 2. Pero Vietnam y Puerto Rico. luego, por ejemplo, Venezuela me encanta. Al principio no me convencía mucho Venezuela porque le veía la cara un poco de señora. El Como muy estilismo. mayor, sí. Pero en la preliminar estuvo divina. Sí, me encantó. Estados Oye, Unidos. se me hace que se nos está pasando una a ambos. La chica de Ecuador puede sorprender, ¿eh? Tu No, paisano. sí, yo la tengo. Mira, mi top 4, Estados Unidos, Vietnam, Puerto Rico, Venezuela. Y estoy dudando de poner a mi compatriota ecuatoriana que me encanta, Sí. o a Perú, perdón, no Perú, a Colombia. Dije, si vas a poner a Perú es No. porque tú te la vas a llevar a concursar. No, Perú, no me he equivocado. O a Colombia, Cookie, porque vi la preliminar otra vez. Anoche la estuve mirando un rato. Ajá. Y es que Colombia es guapísima, sí, tiene un Es cuerpo guapísima. muy voluptuoso, muy grande, muy de fisiculturismo a lo mejor, ¿no? Pero tuvo una pasarela y una cara, un rostro. Colombia me está gustando. Entonces no sé si poner Ecuador o a Colombia en ese top 5. Bueno, pues ya tenlas como en observación y la decisión está por tomarse. Sí. Pues ya empezó, mira, está fallándole la señal, pero bueno, pues hay aquí música evidentemente. A ver. Ha de ser instrumentos de Camboya y aquí tenemos a las 52 candidatas. Aquí están llegando al escenario. Oye, parece un Miss Universo. Míralas nada más que lindas, todas muy brillantes, muy con su vestuario de opening, muy lindas. A ver, van a echarse una coreografía que ya vi que ensayaron. A ver. A ver. Para que tengamos por ahí idea de que están bailando. Es como un pop tradicional, ¿eh? Mírenlos, muy bien. Con la parafernalia de todo lo clásico. Todo lo clásico y folclórico de la cultura camboyana. Miren nada más. ¿Tú te acuerdas que en el mismo Universo 2017 hicieron estos tambores así cuando salían en el traje de baño? Sí, Y le sí, da ritmo a las pisadas a las chicas. claro, por supuesto. Pobrecitas, luego las hacen desfilar con música que ni para un lado ni para el otro, tienen que inventarse ellas. ¿Cómo El encuentran ritmo, el ritmo? sí. Cómo me gusta a mí todo ese vestuario oriental, como todo el pico hacia arriba. A mí nadie me quita la idea de que todo esto es influencia alienígena, nadie me lo quita. Siempre pienso en eso. Hannah Swart, Australia. Ahí está la chica de Australia. Bonita. Bonita, pues te digo que hay gente que dice que se corone. Azerbaiyán. Ahí está Azerbaiyán, nomás se escuchó la última letra. A ver, vamos a ver en qué momento. Humaira Shahjahan, Bangladesh. Ahí está. Bangladesh. Bonito me gustó Australia. Belarus. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Te vas a arriesgar con la música poniéndola tan seguido? Belgium. Nada más eso, nada más ese pedacito. Así por pequeños segmentos no pasa nada. Vale. Tamara Salazar, Bolivia. Muy guapa. Qué bien las maquillaron, ¿eh? Están muy bien maquilladas y peinadas todas. Muy guapa, muy buena preliminar hizo Bolivia también. Ana Martins, from the place of the Carnaval, Brasil. Brasil, qué bonitas todas. No me acaba de convencer Brasil, pero muy linda. Country Kuwait, Camboya, ahí está, que también mucha gente la quiere y que es la anfitriona y no sé qué tanto. A mí no me gusta. Canadá, mira, ahí pasó Canadá, no me gustó mucho cómo la arreglaron ahorita, pero bueno. Mónica de Caro, Chile. Qué bonito rostro tiene la chilena, pero no me acaba de convencer, pero muy guapa. Li Xin, China. Pues China se me cayó un poquitín con el traje de baño, pero bueno. Pero podría entrar en un top. María José Palencia.
Valencia, Colombia. Me encanta. Mira qué linda, qué Me belleza. encanta. Mira ese cuerpo, por favor. Es de- Divina, divina. Ella es Cuba. un top 10. Cuba también puede clasificar, me gusta, me gusta. Marvanova, Czech Republic. A lo mejor trae muy buena actitud, quién sabe, hay cosas que no vemos, que tal vez nos sorprendan. Mario García, Dominican Republic. Me gusta con ese estilismo, pero no me acaba de encantar. Pero le queda así mejor el cuerpo. Futsu, Democratic Republic of Congo. Congo no la veo clasificando. Juliana Robles Riquelme, Icon from the Mirror of the World, Machala, Ecuador. Muy bien. Mira qué Guapa, muy linda, muy arreglada, muy bien peinada, todo, muy bien. Heart of the Pacific, Fiji. Ahí está Fiji, muy bien. Me gusta la cara de Fiji. Lindo. Maeva Ballon from the country of elegance, Guapa. France. Pues se ve muy guapa, no me acaba de encantar, no la veo coronada, pero ¿qué tal? Chantal Schaffnitzer, Germany. Germany trae algo que me hace sospechar que puede llegar lejos. Adelaide Somoachun, Ghana. Y ella me encanta por el cuerpazo, es una top model. Ana Ido, Guadalupe. Buena actitud también, ¿eh? Creo que hay chicas que nos van a sorprender. Nikki Jaeli. Mom. La chica de Monk, Se lo está disfrutando ella mucho. ¿eh? mucho. Está contenta. Hong Kong. Hong Kong le he visto que la gente la pone muy arriba y no me acaba de A mí no convencer. me- quién sabe. Swizzle Potato. India. Muy favorita de bastantes, no todo el mundo la tiene hasta arriba, pero sí tiene mucho. Devi Krestavi, Indonesia. Top 10. Otra chica que es favorita, me gusta. A mí también. Top 10. Dora Celestino, Italy. Italy no me acaba de convencer, muy dramática, su cara larga y todo, pero bueno, ya veremos. Me gusta Jamaica. Ay, mira, y qué bien la arreglaron, muy guapa. Es que es muy linda Jamaica. Tiene un rostro como de muñequita. Kiko Tsunono, Japan. La primera japonesa con glúteos de latina, qué bárbara. Muy guapa. Ой, Федорова, Казахстán. Disfrutándolo. Vamos a ver. Margaret Arrego, Kenia. Kenny es demasiado delgadita, creo que tengo más cadera yo. Pero no tiene pasarela tampoco esa chica. No tiene nada. A ver, vamos a ver. Se me hace que hay una pausa porque viene el otro grupo. A ver, veamos. Vienen todas las que acaban de pasar. A ver. Oye, qué escenario tan lindo. Me encantan las luces robóticas. Está muy bien. La grúa, mira, que dicen ya no se van a usar grúas. Ahora puro dron. Pues ahí hay grúa. Que la controlas mejor. La grúa es lo que controla la luz. Como No, un brazo. la grúa es la que controla una cámara que te hace unas tomas aéreas que ahora lo han hecho con dron, pero todavía el control de la grúa es más preciso. Ah. Y evitas el riesgo de poder lastimar a alguien en caso de que se caiga o pierda contacto con el control remoto. Son cositas que todavía los drones hacen que se usen con pincitas, porque un dron de eso le llega a caer a alguien, te corta o te descalabra. Te puede cortar tranquilamente una oreja un dron, ¿no? Todo. A mí ya me cortó el mío aquí, horrible, toda la mano. Qué bien se ve esto de los tambores, me encanta. Sí. Yesu Park, Republic of Korea.
Más blanca que Blancanieves, qué bárbara. Highness Wilson, Liberia. Las chicas en su mayoría, aunque hay una chica plus, se ven muy delgadas. I'm counting it. Macau. Macao, no. Ishwikor, Malaysia. Una que se ve como ganador, puede ser. Mm. Puede ser. Porque la gente la menciona. Mi lindo y querido México. Mira la tuya. Pues no me encanta, la verdad. Pero bueno, bien, bien, bien. Apoyando a la paisana en la medida de lo posible. Area Martinov, Moldova. Guapa la de Moldova, ¿eh? Muy Ha bella. salido guapa ahora. Norma, Mongolia. ¿Ya están pasando más rapidito o qué? Porque ahora sí, muy rápido dicen su nombre. A ver, Vidhi Lamsal, Nepal. no, de disfrute también. Lionel Alkema, The Netherlands. No me gusta cómo la arreglan a veces sí, a veces no, ya veremos. New Zealand. New Zealand's Odney Pierce. Pues creo que no hay mucha variedad ni variación de la preliminar a esto. Obiano Jumwachime, Nigeria. Nigeria. No, comentábamos que Nigeria podía ganar por África. Manipal, Pakistán. La chica lo que tiene es elegancia y muy buena proyección, pero no sé si la alcance. La chica de Pakistán. Elia Jalinejad. Persia. Persia. Ahí está, el reino de Persia. El imperio persa. Zina Ramos, Philippines. Ya no sé, ella Está se va a bien. destacar por tradición, pero siempre son fuertes las Filipinas. Eska, Poland. Poland. Daniela Marques, Portugal. Las de la letra P no me encantan, solamente Filipinas. Puerto Rico. Y Puerto Rico, por supuesto. Nicolina Jun Akui, Samoa. Me gusta que va moviendo los brazos como sus danzas de Samoa. Christina Taimeti, Singapore. Singapur. He sido como la chispa del certamen. Debe de ganar el simpatía. Muchocho Zelda, representing the motherland, South Africa. Esta vez Sudáfrica no va para el baile. Andrimar Gamboa, España. Le falta el huevito sin sal. Sanduni Fernando, Sri Lanka. Algo me atrae de esta chica, muy, muy delgadita, pero trae buena actitud. Australians, Sweden. Huevísimo sin sal. Vamos a ver. Me encantan todos estos sonidos. Jordana Laichi, Switzerland. Una Barbie de carne y hueso. Qué bárbaro. A ver, veamos. Bella Pavita Sunthornpong, Thailand. No me encanta, sin embargo, mucha gente la tiene muy top. Nada OG, Tunisia. No me gusta Tunisia. Era Tunisia. Túnez. Tú me No me escuchas, Cookie, ¿verdad? Sí, tú a mí. Duapandan, No sé por qué, pero... United Arab Emirates. Ahí están los Emiratos Árabes. Se ve muy señora, muy grande por el peinado y el maquillaje. Lindsay Lauren Becker.
Venezuela. Cuerpazo de la venezolana y actitud. Muchas posibilidades Venezuela, ahí está. Swing that Muchísimas. Vietnam! Ahí está una de las grandes favorita. candidatas fuertes, se siente, tiene esa energía de ganadora muy a lo Catriona, de que casi van a recoger corona, pero aunque no hay muchas bellísimas, hay competencia, sí hay entre unas 10, hay férrea competencia, ¿eh? Y aquí no voy a poner el audio, que es pura música. Cookie, Dime, déjame salirme porque creo que es mi conexión 3G. A Déjame ver, muy salirme y bien. conectarme con Wi-Fi, ¿va? Sí, muy bien. Ahí está su coreografía de opening. Ahí está, chicos. Bien, ¿eh? Seguras todas, nada de que, ay, como que no ensayé bien, nada de temores, se les vio muy lindas, a ver, mírenlas. No vean qué maravilla la de en medio, qué bárbara. Qué ganas de poder escuchar esta música sin que nos vayan a amonestar. Me encanta. Vendría siendo la versión de la marimba acá en Latinoamérica. Pues sí, es que es una marimba. Here we Global, are you ready? Give it up for our 61 beautiful contestants from all around the globe. And Bangkok, are you with us? 61. Bangkok! That's great. Keep the energy up. Let's start with this word. Swadikap, ladies, gentlemen, and amazing people of all identity. Tonight, we're making a history, an unforgettable night. Greeting to each and every one of you watching us live from home and everybody's here at the arena. This is me. I'm Gon Gan, serving all of you as your host. And it's my great honor and absolutely honored and privilege to be here. But tonight, I'm not alone. Please do welcome my stunning co-host, the one and only Antonia Porcel! Antonia Hello, Porcel. hello, hello. The one and only. Bangkok! Woo! Oh my gosh, the crowd tonight is crazy. Muy transparente. Oh my goodness, look at all these beautiful ladies from all around the globe. I wish you all the very best. And of course, with my amazing co-host this evening, what was that instrument that you were playing? Oh, it's called Renat, actually. It's a traditional Thai xylophone. So if you want to know more, come and visit our country. You look gorgeous. Thank you, as do you. Thank you. Amazing. Thank you. Sawadee and hello, Bangkok. I am honored to be here tonight to celebrate strength, confidence, and the elegance of these incredible women. Qué rostro Are tan you ready lindo for de an Antonio. unforgettable night? Are you? That's great. I love the energy. So we are coming to you live from the city of Angel, Bangkok, Thailand. And this is Miss Global 2025 Final Coronation. La final para coronar. Final Coronation. Bueno, pues supongo que harán una pausa. Bueno, ahí está ya hablando Antonia again. Ahí está hablando Antonia. ¿Qué nos van a decir, jurado, o qué? Vamos a checar. Speaking of the host country this year, Thailand has everything to offer, from the stunning scenery and the rich culture. And to the bustling metropolis, the city of Bangkok, where they have been immersed en with an Bangkok. array of activities and definitely no shortage of amazing Thai food. What more could you ask for? Maybe Nong Mu Deng would be great. Mu Deng, the little hippopotamus? Yes, Mu Deng, Mu Deng. No, that's for another time. she's my favorite actually. So tonight, these gorgeous ladies from all around the globe, they will compete head to head to find out who will become the next Miss Global. But before we begin, let's unveil what truly sets Miss Global apart. Our powerful mantra, which is empower her, embrace race, and embody our bodies. That's right. And these words are more than just a slogan. They are the heartbeat of our mission.
That's true. Empower her, a rallying cry for women everywhere. We stand as a voice for the voiceless, igniting change where rights are still a battle. Embrace race, a tapestry of cultures, a celebration of unity. Miss Global is where diversity is not just accepted, it is honored, cherished, and revered. Embody our bodies. True beauty is not measured, weighed, or defined. It radiates from self love, confidence, and the undeniable power of owning who you are. And tonight, we don't just witness a pageant, we embrace a movement. This is Miss Global. That's great. And Pues without estamos- further ado, ladies and gentlemen, the moment has arrived. It's time to meet the esteemed individual who will determine which of these incredible women will take home the coveted title of Miss Global. Our selection committee is made up of distinguished experts from Okay. various fields, each bringing their own perspective Antonia and Porcil. eye for excellence. So let's give a warm welcome in our Perdón, Andrés, ¿qué dices? Es Antonia Porcil. Es una prima de ella. committee. No, es ella. No, sí es. Of the Mall Group Company Limited, Boralak Tulapan. Ahí está el jurado, lo están presentando. Sí, es Antonia, que luce cada vez más bella. Divina. Ah, el Global. Ahí está el Global. Está Miss Universe Thailand. Que es la que estuvo de conductora en la preliminar, ¿no? Para que vean que entre franquicias pueden transitar y no hay nada de pleitos y que no se quieren y que haya de chongue. Chicos, todo es negocio. Y ya vieron que entre más se mezclen, mejor les va. Miss Universo Cuba estuvo. Sí. Ya se me levantó. Sí, acá dice. No, bueno, es que los certámenes de belleza para mucha gente son más que una religión. Ya que conocen a Antonia. Y que se acabe todo esto. Ya acaben esta farsa. Bolivia, Venezuela. Venezuela, ojalá. Yo ya ando menos hablantina porque esta voz de ultratumba. Pues estás Así que tomando puedes. miel. No, pero estoy tomando. Ahí donde lo dejé. Estoy tomando unas pastillas, unas Halls. Que me caen muy bien. Mm. Ya tenía uno listo aquí para pues, no batallar, ¿verdad? Pero pues tal. No, ya no existe. Ya. Ah, no, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Enfrente. A ver, vamos a ver. Session of the night. From the 61 gorgeous ladies on the stage, we'll be down to our top 20. Ah, Everyone, ya. get ready. Eliminations are coming up next. 20. This is Miss Global live from Bangkok, Thailand. Don't go away. Ah, don't wait. Sí, ahorita regresamos. Al regresar, ya viene el top 20, chicos. A ver Sí. cuánto se tardan en volver, porque estos se tardan en la publicidad 2 horas. Sí, pero bueno, pues son los que dan de comer y dan para que se haga el certamen. Que si te fijas, tampoco es el escenario tan grande, pero está muy bien iluminado, muy bien. Es un equipo profesional de televisión, y eso me encanta. Mira por acá Carlos apoyando a Venezuela, Venezuela, Carlos Rodríguez, saludos Carlitos. Venezuela, César Urbina, Antonio, un espanto de vestido. Espero lo cambien, se ve fatal el escenario, pero ella triunfa, ella ya no está, ya si le gustó o es compromiso con el patrocinador, pues ¿qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Verdad? Vamos a ver, acá lo tenemos, estamos viéndolo, no crean que perdemos la señal. Por acá, ¿qué nos dicen? Saludos, Cuquita, dice Jorge Vega Reyes y Andrés, saludos desde Ecuador apoyando a nuestra candidata Juliana, que ya fue top en Reina Hispanoamericana y va a estar aquí quedando muy bien, ¿eh? Está muy guapa y muy preparada y ha hecho las cosas muy bien. The Nat God,
Hola Cuquita, mi nombre es Marcela, te saludo desde Barcelona, España. Me encanta tu contenido porque eres única, no hay nadie que te iguale ni te supere. Sigue siempre así, no cambies nunca un beso. Ay, muchas gracias. Pues mira, a veces sí le cambio, pero la voz, por las gripas y cosas así, pero aquí estoy. Aquí ¿Cómo? estamos hoy. Muy linda la gente, me escribí en la tarde, Andrés, para Sí. preguntarme cómo sigues, Cuquita, te vi realmente mal el viernes, cómo has estado, cómo si vas a transmitir hoy. Les digo, pues ando enmudecida, pero haremos el milagro. Es que la gente te quiere, Cookie. Le caes muy bien Les a la gente. agradezco el cariño, les agradezco mucho, mucho. Me volteaba Marco Antonio a ver así como, ¿sí lo vas a transmitir? Mm. Sí, sí lo voy a Pro- transmitir. Y profesional. Gracias, Andrés. De God. Mejórate rápido, un beso, muchísimas gracias. Por acá Gilberto Blanco, Venezuela está hermosa, muy hermosa. Acá Mucho. Josh Chas, apoyando a Ecuador, ¿verdad? Sí. Saludos, Cuquita, dice Andrés Salas, tu tocayo, Andrés. Eduardo José, ¿cómo estás? Ya te vamos a invitar próximamente para que estés por acá, venezolano radicado en Chile, así es de que para que estemos platicando de tantas cosas. Hola, Cuquita, aquí madrugando con usted, un abrazo, un abrazo. Ese es el venezolano que salió contigo, dos veces ha salido contigo, ¿no? Es el que Sí, vive aquí, que ha salido en los sí, y lives. Manuelito también, que vive en Los Ángeles, hay que volver a tomar esas colaboraciones tan interesantes. Edison Jaramillo Alonso dice, Cookies, hoy te veo mucho mejor, elegante y hermosa como siempre. Muchas gracias. Volví del más allá casi. No, es que el viernes estaba en calidad de difunta. De Bella Durmiente, que se dormía ella. Pero qué raro, porque me empezó durante la transmisión, ¿eh? O sea, todo mi malestar fue durante la transmisión. Ay, mi reality, así estaba. Así, pero ya me fui componiendo. Pero ahí voy. Esto me va a durar como 5 días, pero bueno, ya no. Ayer que me fui a desayunar, llego y le digo a la señorita que me iba a atender, ay, la voz. No me salía la voz nada, dije, Dios de mi vida, esto está más grave. Pero ya hoy, mejorcito. Oye, que te comiste unos plátanos fritos, ¿no? Unos Ay, plátanos qué verdes ricos, sí, muy ricos. con salsa Mira, picante. acá todos nos dan con, mira, para que veas, que te dan una botana, te la venden, y por si sí o por si no se te antoja con picante, mira, Andrés, te dan un sobrecito. Por si Sí, sí o por si no, tú compras unas papas selladas, así, papas comerciales, y sí, y vienen te trae. incluidas, y trae todas. Bueno, yo las tengo siempre porque pues no falta que de repente le digo a Marco Antonio, ¿me le puedes poner un poquito de salsita? No tenemos. Pues yo. Y saco mis sobrecitos. Esos rescatan, ya sabes, de las hamburguesas, que le dan a uno estas cositas, rescatan cuando a una le urge el Pero antojo. Marco Antonio no es picoso, no le gusta el picante mucho. Uy, qué bárbaro, no, le encanta, come demasiado picante, pero bueno, yo ya no puedo por la gastritis, yo comí mucho de joven, pero en la actualidad no, pues ya ahora sí que pago mis créditos que tengo de la juventud. ¿Tú cuáles cosas crees que vas a pagar más adelante? Yo, cuotas. Uy, tengo varias, Cookie. Varias. ¿Cuál es la que te va a cobrar más intereses? Picaflor, como me decían el otro día. Bueno, pero eso no importa, eso no se desgasta. Hombre, pero algo se desgasta. Pues sí, pero ni que fuera Un niño de una... 20 años no puede estar tan picaflor porque Ah, gasta. bueno, no, es que tampoco se puede tanto. Si hasta el lápiz metiéndolo al sacapunta se gasta, Claro, pues tú imagínate, pues. imagínate nada más cómo ha estado el pájaro carpintero. Pica y pica y pica. Ni el colibrí pica tanto, ni la abeja pica tanto. Entre que pica y peca, Pues bueno, pues así imagínate. pasa. Y Pica, bueno, peca, sí, pica, peca y se pone ay, no, pica, peca y se hace poco. ¿Qué es eso? puca. Dije, no, dije lo otro, para que no te cancelen el canal. Ah, no. Pica, peca y se vuelve puca. Ya está. Sí, bueno, sí, hay muchas, pero esto es como una adicción al pecado. No, tampoco adicción, ¿ah? También no me pongas aquí de adicto a cosas. Dije, hay algunas personas, el saco lo agarraste y te lo pusiste tú. Porque me lo aventaste en la cara. ¿Dónde quieres que me lo ponga? Que lo ponga en el perchero, lo que te lo ponga. Y bueno, ¿y qué otra cosa te va a cobrar factura? A ver. El alcohol,
No, yo te digo no, y todos estos días que hemos estado hablando, siempre estoy en la calle yo ahí dándole que te pego. No, pero temporadas, temporadas. No, es que ayer llovió todo el día, salió el sol 2 horas y cogí, aproveché y me fui con un amigo a tomarnos un vino. Pues el vino se transformó en 3 vinos y 3 whiskies. Así pasa. Todo el mundo empieza con el digestivo para después de la comidita y se amanecen. El digestivo se convierte en tequila, whisky, cerveza y todo. Sí. Sí, así pasa. Yo de cerveza no soy. ¿Tú eres de cerveza, Cookie? No, No soy cervecero. me gusta mucho una cerveza con un vasito de tequila a un lado. Me encanta. Nada más que hay que tomarte 2 o 3 porque si no, acabas mal. O acabas besuqueando al mundo o peleándote con el mundo. Mejor que Una te de las dos. Mejor que te besuquen. Claro. Bueno, pero Marco Antonio, porque si no acabas hasta en divorcio. Oye, escúchame, ¿cómo son los mexicanos borrachos? Porque yo, por ejemplo, aquí en No, hay Europa, de todo, hay de todo. yo te voy a decir cómo es la realidad en 3 sitios de Europa. A ver, El español borracho se pone besucón, te quiere, él es hermano de toda la vida, te abraza, te besuquea, todo. El inglés borrachoso, te digo por experiencia, por los tipos de destinos donde vuelo, es mucho de pelear, se pelean. O sea, ellos beben no para divertirse, sino para llegar al grado de alcoholismo que quieren y se pelean. Y ayer que estaba con este amigo alemán, que también se puso así, me dijo, no te voy a pegar. Le digo, es que los alemanes no pegan. Los alemanes no, los alemanes borrachos se ponen alegres, se ponen a hacer tonterías, hacen horrores en la calle, se sacan los pantalones. divertidos. Son divertidos con ese sentido de humor de ellos que nadie los entiende. Sí, Pero nada más ellos. no son peleones. Así que yo creo que el mexicano tiene que tender a algo, ¿sabes? Sí, bueno, la tendencia general es a cantar y cantar y cantar. Es la tendencia. Acá se usa mucho el karaoke, que acabe la fiesta con el mariachi llegando, pero todo el tiempo estás canti y bailando y bailando y bailando. Creo que es en toda Latinoamérica, creo. Que mira que, por ejemplo, en Asia les encanta el karaoke. Sí. ¿Vale? En Japón es la locura mundial. Sí, pero el asiático borracho no es violento, ¿sabes? Y hay mucho alcoholismo, hay mucho tabaquismo y alcoholismo y violencia intrafamiliar en Asia, mucho, mucho. Ah, sí. Sí, bastante. Marilyn dice Dominican Republic apoyando por acá. Gilberto Blanco siempre por aquí apoyando al canal. Saludos desde Sao Paulo, Brasil, Venezuela. Vamos, Venezuela, dice Gilberto Blanco. Vamos, vamos. Por acá, estoy acá checando, chicos, miren, están en entrevistas, miren. Ahí están, haciendo tiempo para que las chicas se cambien. Y todos los Mr. Globals habidos y por haber están pasando por ahí. Bueno, pronta recuperación, Cookies. Ay, muchas gracias, Roses. Esto me siento perfecta, pero esta cosita en la garganta. Y me viene a molestar porque como locutora siempre me ha pasado que, ¿por qué no me da el tenguelelengue así que nadie se fije? Pero no en la voz. En la voz, que es mi instrumento de trabajo. Pero bueno. Buenos días desde Austin, Texas, dice Ramón Cardona. Saludos a todo Texas. Acá apoyando a Puerto Rico. Muchas posibilidades de ganar de Puerto Rico. Judith Ashlyn Segovia Cuenca. Ya terminó. Va empezando, Judith. Va empezando. Llegaste a tiempo. Saludos, belleza. ¿Qué hora comienza? Ya empezó. Nada más que las tienen cambiándose. ¿Será traje de baño? ¿Será que pasan todas en traje de baño? Yo, no, qué raro, porque pues debieron de haber elegido a las 20 así, para que ahorita se cambiaran las 20. No sé cuál es la tirada, o si todas van a desfilar otra vez o qué. Hola, Cookies y Andrés, falta la Ricky, saludos. La Ricky, ¿dónde anda la Ricky? En una boda real. En De una boda, reina. Anda en la boda de Irma Miranda, chico. Ahorita de estar que se le cae el hotel encima, porque empezó a las 12 del mediodía la boda. Entonces, la semana que entra lo vamos a tener aquí a Ricky platicando los detalles discretos e indiscretos de la boda. O sea, a las 12 del mediodía de ayer. A las 12 del mediodía de ayer, claro. De acá, evidentemente. Claro, pero no parado entonces. No parado, pero lo bueno es que el viernes descansaron porque desde el jueves estaban con el rompehielo, que así se llama la reunión para, como de bienvenida, como de conocerse a los que no se conozcan, y así.
me decía, vamos a llegar a tener una fiesta de deshielo, dice Ricky. No, de deshielo no, le dije, es de rompehielo, para romper el hielo, la tensión. Sí, sí. Y entonces el viernes descansaron y hoy desde las 12. ¿Qué va a pasar? Ah, ya están ahí. Tonight of Miss Global 2025. We are coming to you live from Bangkok, Thailand. We really put these women on the spot, but the final selection committee factored in their responses as they made a very difficult decision of choosing the top lista el celular. 20 semifinalists. We began the Bueno, night with our 61 gorgeous lady on the stage, and 61. now only 20 of them will advance to the next round. So let's begin with the first delegate to advance into our top 20. The envelope is here. Oh my God, Bien. I'm nervous. Who do you think is excited. going to make it into the top 20? Vamos a ver, las sorpresas empiezan. I see Sorpresas. India. I see Malaysia. I Who are see you cheering Korea. First Cuba. one. Japan. Ooh. Let's begin with the first delegate to advance into our top 20 is Yes. Ecuador. Netherlands. 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 Déjame, le quito el audio nomás por la musiquita. Netherlands. ¿A ti te gustaba ayer ella, Netherlands? ¿Te llamaba Me la gusta físicamente. Also entering the next round is ¿Quién? Bolivia. Bolivia. Felicidades, felicidades, bolivianos. Muchas felicidades. Qué bien. Muy merecido. Muy, muy bien. Moving on with Qué bueno. Venezuela. Claro, oigan. Muy bien, Venezuela. Qué bueno que no se le hicieron tan cardíaca. Porque siempre la dejan al último a Ay, Venezuela. Up pobre. next we have ¿Quién? Colombia. United Arab Emirates. Ah, y una de los Emiratos. Bueno, A ver. Next Muy spot bien, muy bien. goes to ¿Quién? India. India iba porque iba. tenía que estar India. Tenía Siempre que está. estar. Will your favorite India. secure the one spot? Van 5. The Sweet Sixth spot goes to Colombia, Los Ecuador. Sweet 16. Ecuador. Muy bien. Qué bueno. Eres brujo. Beyond, there's a lot of cheering going on today. Muy I'm guapa. very nervous for these Muy ladies. bien. I'm Muy bien. shaking right now, as you can see. Qué bella. Moving on with Miss. Colombia. Canada. Mira Bueno. Canadá. Sí, pero en un top Ah, 20 sí la veía yo a Canadá. ¿Y tú no la veías en un top 20? Ahí está. Muy Next bien. in Muy line. bien. Who is it going to be? ¿Quién? USA. Faltan Puerto fuertes. Rico. Claro que sí. Muy bien. Look at that cheering. We love it. Muy Congratulations. bien. Falta Malaysia, falta Following Vietnam, closely with USA. Vietnam. Claro. Ahí está. Vietnam. Ahí está. Fuerte candidata, fuerte. Up next, we Mira este have Bella es. Jamaica. Muy Tu bien. jamaiquina. We are Le halfway echaste el ojito. through. Le 10 echaste to el ojito. go. And also Qué linda es. USA. Claro, tenía que estar ahí. Sí, sí. Sí, tenía que estar. Tiene toda la percha. The next spot goes to ¿Quién? Indonesia. Por supuesto. Sí, bueno. Lucky 13 with Malasia. Czech Republic. Mira tú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? And the Ahí está next República spot Checa. goes to Malasia. ¿Quién? Samoa. Samoa. Es muy Es que guapa tiene un esa carisma. Sí. Tiene linda cara. And congratulations to Falta Switzerland.
Republic of Korea. Corea. ¿Cómo la ves? Pues, ¿qué te diré? Moving Ahí está. on, we have Miss. Belarus. Sí, muy bien. Only 4 spots left. Muy guapa. And also Malasia. Malaysia. Ya se estaban tardando. Muy bien. Colombia falta, Cookie, para mí al menos, me falta Colombia. Coming up next Colombia. is Es más. the Philippines. Claro. Ladies and gentlemen, only 2 spots left. Only The 2 spots. tension is rising. Switzerland. Locking in this spot with Colombia. Thailand. Ah, claro. Y un Claro. lugar. Para Colombia. Philippines, where are you? Philippines joining with us with our top 20. I think maybe she was in shock. She's in shock, of But here course. we have Miss Philippines joining the ¿Dónde top está 20. All right, we have Philippines, we have Thailand. Last spots left. Oh my goodness, who is it going to be? Colombia. The ¿Quién last es? delegate to make it into the next round is Colombia. Switzerland. Bueno, está bien. Ahí está, me faltaba Switzerland. Es una A muñeca, huge Vela. congratulations to our top 20 finalists. These ladies are one step closer to the title of Miss Global 2025. The competition is about to get even more intense. And to those who will not be moving on, thank you for sharing your incredible talents, culture, and passion with us. You've been an inspiration to us all. A round of applause for these gorgeous ladies. Thank you for joining us this year. ขอเสียงตบมือหน่อยค่ะ I believe they have made their fans and family proud. But the night is still far from over. Ladies and gentlemen, once again, here I present to you our top 20! These are the top 20 ladies that will be securing the spot towards the Cookie, no Miss China, no? Global 2025 crown. That was so exciting. I don't know if your favorite contestant made it Tina, no through, pa- but one thing is certain. They did their best for our top 20. You will see them in the next round. Trust me, it's going to be even more thrilling. Up next, the swimming suit competition. See you soon, live from Bangkok, Thailand. This is Miss Global 2025. Muy bien, vamos a ver si te escucho. Vamos a platicar. ¿Quién te hizo falta? Me faltó Colombia, muchísimo. Colombia. Cuba, China. Chile a mí se me cayó en la preliminar. Sí, pero Colombia es la que me faltó segurísimo. Yo no hubiera metido a Tailandia, lógicamente Tailandia iba a estar ahí y hubiese metido yo a Colombia. A ver, yo no veía en este grupo a los Emiratos Árabes Unidos. Tampoco. No. No veía a Canadá. No veía a Czech Republic, Ah, ¿verdad? ni a Samoa, ni a Corea. Sí. Tailandia Aquí- sabía que se iba a colar. Entonces estoy pensando cuál me hizo falta. Colombia. Colombia, Cuba, que te llamó la atención ayer un poco. Te llamó la atención un poco Francia, creo que te llamó la atención ayer, ¿no? Pero muy poco, no como para extrañarla. A ver, Polonia, no, sí me gustaba, pero nomás como amiga. como amiguilla. Y una amiga para platicar en polaco. No, ¿quién más? Es que estoy viendo a quién extraño. No, creo que no hay alguna que diga, ay, muy bien. A ver, ¿cuáles son las 20? Netherlands,
Bolivia, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, India, Ecuador, Canadá, Puerto Rico, Vietnam, Jamaica, Estados Unidos, Indonesia, República Checa, Samoa, Corea, Bielorrusia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Suiza. Son las 20. No, no Pero siento ¿sabes, por Cookie, por qué no te hace falta alguien? Porque nunca hiciste top 20. Tú llegaste hasta las 18, acuérdate. Algo así era. Y yo llegué hasta no, las 17. no. Yo hice top 20. Sí. Sí, hice Y, top 20. Ujú. y a quién tienes apuntado allí que te haga falta, pues entonces. Pues es que lo tengo en video, pero lo hice desde la presentación de las chicas cuando les pusieron las bandas Sí. y desde ahí, y no ha cambiado mi percepción. Desde ese día hasta hoy no ha cambiado. Entonces, pero obviamente yo no tenía varias que hay aquí. Entonces no sé. Pero bueno, ya luego después de este top 20, te pones a ver mm, cuáles son las principales. Yo me empiezo a olvidar de las que no veo coronadas y digo, a ver, vamos a ver cuáles se pueden coronar. Y de las que yo creo que se pueden coronar, no me faltó ninguna. Ninguna. No, quiero pensar en alguna. Qué bueno que estén todas. Sí, están todas las máximas que decíamos ayer, las tuyas y las mías. De África entró quién? Entró ninguna. Ninguna. Estoy viendo de África ninguna. Ninguna negra ha entrado. Ninguna negra. No. Ninguna negra. Bueno, Jamaica no es una chica, yo creo que es mestiza, ¿no? Pero negra, negra. Mulata, más bien mulata. Bueno, sí, negra Cosa. mestiza. Pues no, negra ninguna ha entrado. No, si acaso la única, como tú bien dices, es Jamaica, nada más. Nada más. Qué raro, ¿no? Pero Bueno, es que entraron las bellas. Mira, a ver, por ejemplo. Netherlands es muy bella. No la más, pero es bella. Bolivia tiene un encanto muy lindo, me gusta, es muy bella. Me gusta que haya pasado. Venezuela es bellísima, trae cuerpazo. Coronable. Así es de que, sí, coronable, claro. Lo estoy viendo, chicos, estoy viendo acá en la pantalla, cuando empiece loco, loco. Loco, loco. Loco, 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 loco. Emiratos Árabes Unidos, guapa, pero como señora. Señorona, ¿no? India tiene ya ese encanto que gusta a mucha gente a nivel global. Sin ser la más bonita, sabía que iba a estar ahí. Ecuador ha sido una belleza con experiencia carismática, tiene todo para estar ahí. Me encanta. Sí. Canadá me sorprende, pero es una chica que se ve que es muy inteligente y empática y eso suma mucho durante toda la concentración. Puerto Rico indudablemente hasta se puede llevar la corona, hacer un back-to-back. Vietnam es como la chica, así que llegó por la corona, ella Sí. muy poderosa. Jamaica nunca me ha llenado mucho el ojo, pero a ti sí, y tiene A mí me muchos adeptos, tiene muchos adeptos. Estados Unidos me encanta cómo habla, cómo proyecta y es muy bella. Sí. Indonesia es muy favorita, es una muñequita asiática que también se ve que es inteligente, que trae buena expresión verbal. La chica es buena embajadora, ahí está su poder. República Checa no me gusta y no sé qué está haciendo ahí. Pero bueno, pero bien por ella, pues quién soy yo, de metichona. Samoa, la quiero para que me acompañe a una boda y nos la pasemos divino. Me encanta. Muy, muy a gusto. Que acabe esa flor sin pétalos. Luego, Corea, no, pues no la hacía ahí, pero pues es muy coreana, la de Corea. Entonces ahí está, tal vez hizo las cosas muy bien y ahí está. Bielorrusia, a veces cae en el huevismo sin sal, a veces no, pero de que es bella y tal vez hizo buena entrevista o un buen top 20. Malasia es más poderosa. Sí. Es más poderosa que muchas. Qué bárbara Malasia. Desde que le entregaron la banda, ella salió liderando el grupo de chicas. Es muy poderosa reina.
haría buen papel coronándose. Filipinas me gusta, pero está muy preparada y todo, pero a mí me encanta, ¿eh? Pero bueno, pero bien, si se corona, ¿quién soy yo para destruir sueños? Tailandia tampoco la veía clasificando, salvo alguna cuestión política. Y Switzerland, pues es bella, bella, bella y lo que le sigue. Sí. Un poco huevito sin sal, Suiza, ¿no? Linda, Sí, pero pero como que con tantita sal puede que le vaya mejor. Sí, es muy bella, no la veo llegando a un top 5, por ejemplo, por más bella que sea. De lo que comenté, ¿qué nos comentas tú? ¿Cuál es tu máxima de estas 20? Pues a ver, han entrado todas las que me gustan como máxima. Está Venezuela, está Puerto Rico, Estados Unidos, Vietnam, está Ecuador, que para mí era entre Ecuador y Colombia, pero me Pues alegro que haya mira, entrado para meterla en el top 5, pero me alegro que haya entrado Bolivia, porque ahora ya no sé si meter a Bolivia o Ecuador en ese top 5. Pero también es verdad que Malasia puede estar en ese top 5 tranquilamente. sí, pero por supuesto, no, de hecho me extraña que no, yo la tengo en el top 5. A ver, ¿cuál sería mi top 5 ideal? De acuerdo a estas chicas, que son las mismas. Venezuela, a ver, Venezuela, Malasia, Venezuela, Malasia, Puerto Rico, Estados Unidos y definitivamente Vietnam. Vietnam. Sí, sí, sería como mi top 5, sí o sí. ¿Ahora qué van? ¿Del top 20 a cuánto reducen? ¿A un top 15, un top 10? ¿Qué van a hacer ahora después del traje de baño? Yo creo que a 10, yo creo, pero quién sabe. Sí, yo creo que a 10, luego a 5 y coronan. Es como lo Vale. más lógico. Pero ya veremos. Vamos a leer a los chicos que andan por acá, a ver. Venezuela va liderando, dice Jorge Muy bien. Guaykirian. Buenos días, dice Iván de los ojitos pispiretos. Hola, Iván. Ojitos tapatíos. No, pispiretos. Ya. Todo por acá dice Jefferson Díaz apoyando a Venezuela. Por acá apoyando a Vietnam. Hi, Win. Hi, saludos. Ay, Puerto Rico bella, indudablemente, Ángel Rivera. A ver qué más por acá. No dijiste nada de Estados Unidos. Ay, no dije. Ay, de veras me la brinqué. Estados Unidos me gusta mucho porque se me hace muy bella la chica. Me gusta, no si hablé, dije que era muy elocuente, muy bella. El rostro me gusta mucho. La proyección de la Miss USA me gusta. Muy segura, tipo la de Malasia. Es muy estilo de la Malasia, muy empoderadas, como la de Puerto Rico, que también es muy segura, y la de Filipinas. Eso es lo que me jala mucho a mí de una chica que sea, además de bella, que traiga buen estilismo, porque mira, Malasia no se me hace bella, pero se arregla también, se saca partido, no se alborota lo feo, como decía mi madre, qué necesidad de alborotarte lo feo, no te alborotas lo feo, te resaltas lo lindo, Claro. además una personalidad que proyecta y empática, y eso tiene la de Malasia, y lo tienen todas las que me gustan. Entonces ahí vamos. A Andrés le pegó el virus. Pero antes que a Cuquita, a mí me pegó hace ya 10 días. No, y si tú me contagias de algo, qué miedo, porque estás hasta mala ya. Sí. Antonio Cadena. México por Corea, solo 4 latinas, qué pena. María José Lamilla, el punto débil de nuestra candidata es el inglés de Venezuela. José Guaquirian, Venezuela, apoyando a Venezuela. Antonio Cadeno dice, let's go Ecuador. Saludos desde Estados Unidos. Saludos. Muy bien, me encantó que Ecuador y Bolivia entraran. Sí. Alonso Cañar, Ecuador. Viva Filipinas, dice Weilo Yang. Alfonso Cañar apoyando a Ecuador. Dice acá con esta garraca Corea. Antonio Cedeño. Era la que llevaba un gallo ahí parado en la preliminar, ¿verdad? Chucho, Venezuela es la ganadora. No era una árabe la que llevaba el gallo ahí colgado, ¿no? No, era Corea. Era Corea. Corea. Sí.
Vamos, Ecuador, por la segunda corona, dice Copyright Free. Tú sabes que Ecuador creo que se la ganó en el 2015, 2016. Ah, mira, pues por la segunda. Sí. Yocho es Ecuador. Vamos, Ecuador, vamos, vamos. Dice Andrés Salas, vamos, Venezuela. Entra Venezuela, entró Venezuela, chicos. Claro. No sé qué hacen ahí Emiratos Árabes, Samoa y Corea. Pero Ahí mira, está. prefiero que haya entrado Samoa que Corea. Zamora no me ¿Sí? molesta tanto verla ahí porque me parece una chica guapa, pero Corea, si no tiene gracia ninguna esa señorita. Pues bueno, alguna de tener. Alguna de tener que no la hemos visto. No. Salo Gómez dice Ecuador, Ecuador. Vamos, Ecuador, apoyando desde España, dice Marimar Remache. Oye, hay mucho ecuatoriano allá en España. Muchísimos. Ahora menos que al principio, hace 20 años esto estaba lleno de ecuatorianos. Ahora se han ido mucho. Pero hay bastante. Bastantes. Mira, Nelson García nos comenta, Venezuela nunca ha entrado al top 5. Ay, pues esta vez yo creo que sí. Mira, que hay que hacer una petición. Yo ando muy ronca. Me dan un resumen, me voy despertando. ¿Le doy el resumen? A ver, que quiere que se la resumas. Entonces, a ver, vamos a ver. A ver, el top 20 lo tienes ahí. Sí, el top 20. Mira, hicieron la presentación. Kevin, te lo resumo. Apunta, Kevin. Le encanta que se lo resuman. A ver, adelante. Pues hubo la presentación, luego llegaron al top 20, que entró Países Bajos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, India, Canadá, Puerto Rico, Vietnam, Jamaica, Estados Unidos, Indonesia, República Checa, Samoa, Corea, Bielorrusia, Malasia, Filipinas, Tailandia y como última entró Suiza. O sea que han entrado casi todas, bueno, todas las favoritas entraron. Sí. Favoritas fuertes. Fuertes, de las que veíamos coronadas. Sí. Gracias. Por acá dice Jefferson Deep. Viva mi Venezuela, que la amo desde Chile. ¿Cuál fue el top 20? Te lo acaban de dar. Sí. Por acá. Puerto Rico, dice Ramón Cardona. César Urbina. Ay, César, saludos, abrázate de alguien, te lo digo siempre. Saludos desde Groenlandia, apoyando a mi venezolana, bellísima, bellísima. Sí, mucho. Al top 5 habrá Latina, Asia y Europa, pues sí. Sí. Que entre, sí, yo creo que deberían de considerar eso. ¿Qué está pasando? Ya me estaba asustando y que ya empezó. No. ¿Las chicas tendrán traductora para la final? Sí, ya mandaron de México una para allá. No se crean. A ver, Javier Gavino dice, saludos desde Ecuador con mucha fuerza para nuestra reina, Javier Gavino. Ay, mira, nos saludan, bueno, apoyando a Vietnam, bastante. Bueno, ¿tú crees que te están saludando? A lo mejor te están diciendo horrores, pero bueno. Hay que pensar cosas lindas. Como eres positiva, pues tú. Positiva a la ronquera también. Francia, Lisboa. Ah, no, Francis Lisboa. ¿La de México entró? No entró la mexicana. Mira, Camba Gang. Ahí estaba Porongo. Saludos mira, desde Bolivia, Porongo. Saludos. Ay, de Porongo ha de ser viajera que va. No, pero es Camba Gang. A ver, vamos a ver. Pues el audio. Música. Sí, música. Viene el traje de baño, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver quiénes se mantienen, quiénes no, quiénes qué pasará. Ir a Japón. Ah, es que estas son las chicas que no pasaron. Sí. Pues la japonesa tiene cuerpazo, ¿eh? Me estoy enronqueciendo más por tanto hablar. Esos trajes de baño son muy estratégicos. Oye, Cookie, ¿cómo vas a hacer 4 live hoy seguidos con esa voz y esa garganta? Yo no sé, es lo que me estoy preguntando, pero voy a dejar hablar a mis invitados. Mucho. Sí. Voy a hacer 3, no, voy a hacer 2 nada más. De los 4 que yo tenía, nada más me quedan 2. No, pues vas a hacer este y 2 más. 3. No, nada más otro más.
El de Venezuela. Sí, porque no sé a qué hora se acabe este, si tendremos tiempo de platicar de otros temas, que habría material. Y el de Said Reza, que lo tenía a la 1 de la tarde, lo cancelamos, se pospone. Entonces eran 4, 2 probablemente, los 2 se van, pues quedan 2. Como quieren el de Venezuela, me gusta más que hablen mis invitados, que son historiadores del Miss ¿Quién, Venezuela. Entonces, quién está? Raúl, de invitado. está Raúl, Y el está otro chico. Está Julio Rodríguez Matute, está Elvis Lascano, Lizardo, no, Elvis Lascano. Ahí no me acuerdo cómo se llama, que me gustó mucho, Lizardo. que salió con Raúl una vez, que me gustó también mucho, no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí. Seguramente ha de ser Roberto José. Pues ahí están, a ver, son las chicas que no clasificaron. Ay, qué guapa está de blanco y qué linda actitud. ¿Es Que el mismo gana, traje de la preliminar? Sí, ¿no? pues, según yo sí. Es el mismo Sí, corte tiene. el mismo corte al menos sí. Ujú. Qué bueno que pueden salir también todas. Sí, 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 eso está muy bien. Te sirve como show y sirve también para darles ese lugar, pues que se merecen. Empezamos con, ¿en qué orden será? Como las mencionaron, Netherlands, sí. En el nombre de mención, Netherlands. Falta el locutor que le diga algo, porque entonces, a ver, sí. Tiene bonito cuerpo, caderoncita y con muslo ancho, pero muy bien. No es el mismo, se han cambiado ellas. Sí, ella sí, ella sí. Ujú. Ahora está en bikini. Está bonito también el traje. Ese Este bikini de, cualquier fallo. exactamente, este bikini es muy evidenciador. Bolivia. Mira ese Qué bonito cuerpo. cuerpo. Y la actitud y todo, ¿eh? Muy bien Bolivia. Amara Salazar, muy bien. Qué linda. Qué buena pasarela, bien, bien, me gusta. Segura, buena proyección. Mira cómo gira. Me encanta cómo la maquillaron y la peinaron, muy bien. A ver, Venezuela, me encanta el cuerpazo de la vida. Abdominales tiene. Divino. Ni Ricky tiene esos abdominales. No, ni Ricky. Coqueta, muy bien. Qué cuerpo, por favor. El giro estuvo un poquito ahí. Es que esos pisos es muy peligroso, esa superficie. Como te resbalas, igual te atoras y te caes, como quieras. Coqui, ¿tú la ves pelirroja ella o castaña clara? Yo la veo como rubia rojiza. Rubia rojiza. A ver, bueno, por su religión no puede la chica andar como con mucha piel de fuera. Tiene una pasarela muy deficiente, ella va corriendo al metro porque se le va el vagón. Sí. Ahí está la chica. India, vamos a ver. Pues ni buena pasarela le veo. El rostro sí es lindo, maquillada muy bien. A mí no me parece lindísima esa chica. Bonitilla nomás. Y con actitud, trae buena actitud, trae actitud de líder. Y es bonita. Es bonita, sí. Trae esa actitud de Bollywood. De Bollywood. Es mucha comedia musical ahí. A ver, Ecuador, tu paisana. ¿Cómo la ves, Cookie? La sentí insegura en los giros, pero me gusta. Es muy bella, un cuerpazo, muy bien peinada, maquillada, bonito rostro. Se le ve que trae experiencia. Me gusta mucho de perfil esta chica. Ese rostro de perfil me encanta. Más que de frente. Pero es preciosa, ¿no?
Muy Venga, linda, va. sí la veo pasando al siguiente top. Ojalá. A ver, Canadá. No, no me encanta, la veo bien en este top y hasta ahí. Ellas traen mucho la escuela del Grand. Ellas llegan, pisan Asia y se convierten en Grand. Es verdad. Sí. ¿Sí? Se contagian del gran. Ya, del Grand. A ver, el cuerpazo. La clase de anatomía humana. A ver, Qué barbaridad, qué cuerpo, por favor. Mira esa no más. cintura. Mira esas nalgas. Divina. Muy bella. Sí. Ahí está. Ve la actitud de la proyección. Pues esta. El back to back puede ser. Ahí viene la favorita de Asia para Ahí, mí, va. sí. Bueno, ella y Malasia son poderosas, pero ella Pero esta más es más linda, esta. sí, es Más como el elegante. factor integral. Ujú. Sí. Sí, tiene muy bonita silueta, bonito cuerpo, muy bien. Y de Muy pronto diremos, pero no es más bella que fulano que Mengana. Bueno, se han coronado unas no más bellas que otras que se quedaron por ahí. Jamaica tiene una pasarela rara, pero qué cuerpo. ¿Por qué la ves pasarela rara, Cookie? Como, no sé, como que si Desorden. las piernas sueltas, como que las piernas sueltas, como que. Pero mira, sí está. A mí su rostro no me encanta y sé que a ti sí, A mí pero sí. en general me parece buena candidata nada más. A ver, USA. De la A ver en fuerte. bikini. A ver en bikini, pues la veo mejor que en la preliminar, ¿eh? Me encanta ese cuerpo, esa actitud, a ver la pasarela. Oye, esta chica tiene las piernas larguísimas, larguísimas. Pero no se le ve el talle corto, sin embargo, No, fíjate, ¿no? no, no. Qué bonita. Es muy bonita, muy linda. Me le faltó más chispa, un poquitito, pero me gustó. A ver Indonesia. Indonesia, que la gente la tiene en buenos lugares. Es que la cintura de las asiáticas, wow. Pero no van al gimnasio ellas, no van. Sí, 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 sí. La escuela asiática, ahí está. A ver, Czech Republic. Se me hace que trae mucha actitud. Un poco flácido el trasero, creo, ¿no? Un poquito Sí, se lo ve. las muslos. Pero luego ya es genética, por más que vayas cuando la piel es flácida, no hay manera. Trae muy buena actitud la mujer. A mí no me gusta. Pa. No, pero ahí está. A ver, fea no es, por supuesto, ¿no? Pero Samoa. me gusta el rostro de ella. Sí, Y los ojos muy sí. bonitos. Y además tiene un encanto chispeante. Ahí está la flor que Y tanto te gusta de Samoa. deben de llevar como 40 flores por lo que pase, por lo que ocurra. Son de plástico. Seguramente, claro. Sí. Bien. Bien. A ver, Corea. Me llama la atención Corea. No, trae pasarela brincolina. Sí. Ellas andan en uno, en one. Que ya, Ay, ya pasaron por ti. los besitos no. Belarus, que lo hizo muy bien en la preliminar. Muy Sí, guapa ella. cuerpazo, mírala. Tiene con qué, ¿eh? Tiene con qué Bielorrusia.
Sí, muy alta, muy guapa, muy acuerpada, muy bonito rostro, actitud, mírala. Ay, coqueta y todo, muy bien. Me gustó mucho. Coquetona. Coqueta. La veo llegando más lejos a la chica que acaba de pasar. A ver, Malaysia, cinturaza de Thalía tiene, mira. Y Me gusta, ¿eh? La pasarela está como rara, como acelerada de pasos cortos. Está rara la pasarela, pero es pasarela, y ahí está. Porque bonita, bonita de rostro no es. no, bonita no es. No. A ver, Pero, Filipinas. ¿cuánto medirá esta Filipinas no chica? se dejan. Se la ve No, pequeñita. ¿Será pequeña esta chica? parece. Rellenita también está, ¿no? Poquito. Lo que pasa es que muy pocas asiáticas marcan fit. No. A ver la de casa. Pues mira que me gusta, lo que veo. Pero no es en Camboya el concurso, es en Tailandia. No, ya, que ahora ya están en Bangkok. Ah, Y la de Camboya no pasó. mira, Mucha gente tenía su topa Camboya y mírala, no me estoy dando cuenta que no pasó. Y Suiza, cerramos con Suiza. Ve el cuerpo de la Barbie. piernas larguísimas. Hoy, pero todas pobres con unos taconzazos de miedo, unos zancos. Está un poquito de perrés, ¿no? Le falta, sí. Pero, Tiene rociado el huevito sin sal. Así que hay que. Pero bueno. pero preciosa la chica. La veo en un top 10. Y qué tal que sorprenda, ¿no? Pero quién sabe. Han pasado las 20 candidatas, chicos. Sí. Después de esto harán ahí el conteo y demás. Y top 10. Traje de gala. Y ojalá que de ahí venga el top 5. Preguntas y coronen. Sería muy elemental. Y que haga una sola pregunta, que no se gasten ahí 3 horas preguntando 3 veces, que eso es terrible. Aburrido. Una Sí, sola pregunta y se acabó. tan, tan. A ver, ahí están. Pues quitaba una pregunta. Por ejemplo, tú no echas de menos, no extrañas cuando en los 80 las entrevistas finales, ya cuando ya habían elegido las top del mismo universo, por decirte algo, eran preguntas muy, muy sencillas, muy Muy normales. casuales. Sí, sin llegar a ser preguntas tontas, eran unas preguntas para conocerlas a ella. ¿No prefieres eso a estas preguntas que ahora les dicen si van a ganar, cómo hacen para cambiar el hambre mundial en 3 días? Lo que pasa es que han ido justificando por los movimientos feministas, han ido justificando el estar ahí y lo que significa. Entonces decían, nos cosifican, nos preguntan cualquier burrada, pero nos quieren ver en traje de baño. Entonces ahora les preguntan cosas que en el premio Nobel sabe la respuesta. No sé, tontería, Sí. ¿no? Todavía en el 2010 a Jimena Navarrete le dijeron, ¿y qué sientes haber ganado una corona en un certamen que es exhibir carne como reses? Todavía en el 2010. Y creo que todavía más acá les han vuelto a decir. Entonces les pregunto cosas muy inteligentes Para justificarme que me baso en su inteligencia también. para que vean que también lucimos el intelecto. De ahí Sí. viene toda la deformación, como siempre. Rusia es esta, ¿no? Sí, muy guapa. Mira, las todas bailando muy contentas. Qué Mira, bella. mucho, mucho. Aunque se anime un poco y vamos, podría llevársela. Sí.
Porque tú ves a Estados Unidos, que es rubia también, americana, y la ves más chispeante, más... Y son dos chicas distintas, muy distintas. Sí, rubias las dos, sí, lo que tú quieras las dos, pero distintas. O sea, no que digas tú, ay, cualquiera de las rubias, no, es que son bien distintas, es una u otra. Sí. No es de que nos vamos por las rubias, pues ¿por qué? Si Sí. son bien diferentes. Las asiáticas, todas las que están ahí, son diferentes. Y las latinas también. Sí, así es de que, pues hicieron un buen grupo de 20, vamos a ver qué sorpresitas hay ahora para el recorte de 10. Tú sabes que el otro día que estuvimos, antes de ayer que estábamos viendo la preliminar, hablamos de qué tan antiguo era este concurso y se habló del Miss Globe, que había otro. Había otro, el de Albania. Pues mira, ayer justo pusieron una entrevista que le hicieron a Yajaira Vera, la Miss Venezuela 88. La voy a ver, la quiero ver esa entrevista. Es muy bonita. Una entrevista muy bonita. Ella habla muy bonito de su reinado, habla muy bonito de Osmel, de su carrera. Ahora vive en Madrid, es cirujana plástica. Sí. ¿No? Pues ella contaba que cuando llegó del Miss Venezuela, del Miss Universo, perdón, a los 15 días Osmel le dijo, me están pidiendo una candidata, me están pidiendo que vayas tú al Miss Globe, que era la primera edición y fue en Turquía. Entonces, por eso me acordé de lo que estuvimos hablando del Miss Globe en el 88. Y lo ganó. El Miss Globe. Mira. Por lo que bueno, tengo entendido. Si ya la habían pedido, es porque le habían echado el ojo. Es lo que te digo, se está buscando una determinada embajadora de acuerdo a los socios comerciales. Y desde que llegan está la chica, si está, es esta. Por más que las otras hagan circo, maroma y teatro. Oye, pero qué bonito escuchar a esta mujer, ¿no? La voy a ver, me la pasaron en la entrevista y no le he visto. Es que estaba edite y edite y edite y edite. Y tose, y tose, y tose. No he tosido, si te fijas no traigo tos. Pues traigo afonía. Mira la entrevista porque es muy bonita. Sí, la voy a ver. De todos sus servicios. Sí. A ver, ¿qué opinas, Andrés, de la venezolana? ¿La ves en el top 5? Sí, segurísimo. No la veo todavía ganando, ¿vale? Yo, con mi humilde opinión, veo ganando a Vietnam o a Estados Unidos. Pero un top 3 Venezuela, segurísimo. Vamos a ver el resto de la competencia, ¿no? Pero si la coronan a Venezuela, encantado. A mí me gusta mucho. Sí. Dice aquí, Andrés se pega mucho. ¿A qué se refiere, Blair? ¿A qué te refieres, Blair? ¿Cómo que se pega? De que me quedo congelado, ¿será? Tal vez sea. De repente sí, por momentitos. Salo Gómez dice, Andrés, ¿de dónde es? Ay, verso. De Ecuador, de Guayaquil. Ecuador. Víctor González, Andrés, qué guapo. Saludos desde Los Teques, Venezuela. Hola, Víctor. Cherry White, buenos días. Hola, Cherry, buenos días. ¿Cuál es su top 5? Pues ya yo lo tengo muy definido, salvo que haya sorpresas. ¿Cuál es el tuyo? Creo que coincidimos mucho. Vietnam, Puerto Rico, Venezuela. Ay, espérate que lo tengo apuntado. Estados Unidos, el cuarto. ¿Y te acuerdas que dudaba meter a Ecuador? O a Colombia. O a Malasia. Sí, pero yo metería a Bolivia. Bolivia, Ecuador o Bolivia. Me estoy decantando por Bolivia, me van a matar mis compatriotas. Edison me va a recibir con ortiga cuando vaya a Ecuador, pero me gusta más Bolivia. Vamos a ver ahorita, vamos a volver a saber en traje de... bueno, no, van a mencionar ahorita en traje de baño, van a hacer recorte a 10, entonces ya veremos. ¿El tuyo cuál es, Cookie? Igual. Pero de top 5, ¿a quién pondrías? Pues te falta ahí el top 5, pues. ¿Meterías como quinta? Yo me voy más por Ecuador que por Bolivia. Sí. Ojalá. Muy buena entrevista, tienes razón, te dice Efi Pérez. La de Yajaira. La empecé a ver, pero para ponerle atención la dejé de ver. Dije, no, ahorita no la puedo medio ver. Y ahí la tengo pendiente. Oye, ¿no te parece para que mí está más guapa Yajaira Vera de señora que en esa época? A mí no me gustaba cuando fue al Miss Universo, no me encantaba. Se la veía muy señora. Muy señora y la peinaron muy... No.
Pero Porque ahora está... dentro de los 80s, que era otra moda, y 90s, había exageraciones, como muchas. quiera. Sí. O sea, en lo exagerado notabas lo exagerado. Entonces decían, por acá, Noelia Guarachi, Bolivia, José Querales, Venezuela es hermosa, saludos desde Venezuela portuguesa. ¿Por qué apagas el audio? Porque no nos dejan poner música, mi querido José. Sí, congelado, dice Blair. Andrés, que se pegue todo lo que quiera, dice Ramón Cardona, ya quieren que te les pegues. Por acá dice Harton Ojagua 41, Indonesia, complicado, ¿cómo? Complicated. Perfect, beautiful, smart. Está muy bien. Tiene todo. Belleza e inteligencia. ¿Puede Vietnam entrar al top 5? Pregunta Ann Young. Sí, claro que sí. Puede entrar, aunque no lo tengamos en nuestro top 5, pues son muy hábiles, son muy estratégicas las Filipinas. Ramos, saludos Cuquita, apoyando a mi bella ecuatoriana, apoyándola a Ramos, que tiene con qué. Bello tu invitado, dice Enrique Colmenares. Qué bello se ve esta corona. Esta, es que es muy bella. La chandelier es muy, muy bella. Me encanta. Santiago Salazar dice, Cuquita, te buscas puros comentaristas guapos. Hago casting. Así es. ¿Qué haces ahí, Andrés? Es que tengo el móvil, el teléfono Ajá, con el live para ver si me estoy pegando, como dicen. sí. Te ves como así, como robotcito. Sí, pero tú me ves así porque yo me veo aquí bien, pero si lo dice... Sí, ahorita te quedaste pegado. Justamente. Por acá dice, Puerto Rico me encanta. Sí, de la isla del encanto. Kevin tiene muchas posibilidades. Mario dice, Bolivia despertando en todos los concursos de belleza. Sí, así es. Rodante Catindoy apoyando a Filipinas, ¿no? esta No, bandera Philippines, parece. Colombia no pasó, dice David Cárdenas, no pasó. lamentablemente no. La vida es buena, dice, siento que Ecuador salió mejor en la preliminar que el día de hoy. A mí sí me gustó. Hoy. Puerto Rico espectacular, dice Blair 32, muy espectacular. Rodoberia, Cuquita, Andrés, excelente dupla, muchas gracias, chicos. ¿Cómo ves a Indonesia? Pregunta Yo como... Harton Ojaba. Ah, bueno. Yo, Pregunta, pues me gusta, pero no me encanta. Para un top 10, pero la veo ganando yo a Indonesia. así es, no la veo entrando al top 5, yo tampoco. O sea, si hubiera que elegir una asiática, sería Vietnam, con los ojos cerrados, O Malasia. o Malasia. Pero Que Indonesia... Malasia, que le suelten el micrófono a Malasia y vas a ver. Mira, con Malasia, en el micrófono, Malasia, Puerto Rico, las dos seguras hablando como ninguna. Son las que se me hacen más fuertes de oratoria, me encantan. Y habría que ver Vietnam, que también tiene lo suyo. Saludos desde Zulia, Venezuela, nos dice Jenis Morán. Rodoberia. Cuquita, ¿por qué afónica? Estuviste cantando mucho, anduve con un gripón, pero un gripón horrible que me dio durante toda la preliminar. Empecé sana y acabé casi muerta. Me estaba durmiendo al final, por lo mal, lo agotado del cuerpo. No tenía casi ojos ya de los cerrados que los tenía. Sí. Y eso que la pestaña y todo engrandece, pero hasta empezaban las pestañas. Saludos desde España, Barcelona, dice Enrique Colmenares. Pues mira, están cerca. Bueno, ¿qué tanto están en Barcelona? Lejos, ¿ah? Yo no ¿Como sé a si 8 horas? en tren, yo creo que son unas 7 horas en tren. Ah, mira. En el coche Ay, unas 12, 10. ya van a mencionar. 61 incredible women from all corners of the globe.
But before we review our top 12, let's see which of our beautiful contestants right here has captured the people's heart at the arena. Who are you cheering for? Let's raise your flags high. Who do we have? India, Thailand, Wow, there's so USA, many. Indonesia, Malaysia, Puerto India. Rico, Netherlands. Oh, there's so There's many. so many. So many right people. here. I'm actually so nervous and excited for them because I know how this feels and I know how it feels to be cheering. Of course. So if you can cheer your country's name loud and proud. Top, ¿qué va a ser? Thank you. But without further delay, let's find out who is moving on one step closer to take home the crown. Top, It's Top. time to review the top 10 finalists as Top 10, selected top by 10. our esteemed judges. top 10. The first to move forward in the competition in no particular order is Primera de 10. USA! Ahí tenía que estar. Ahí vamos. And also entering to the next round is Ecuador. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bravo! Muy bien, Ecuador. Divina, divina, divina la mujer. Me gusta, me gusta. Earning spot is Bien. Jamaica! No la veía pasando, ¿eh? Muy bien. Muy Me gusta bien. mucho. Muy bien. Linda carita. In the running is ¿Quién, quién? Venezuela. Vietnam. Vietnam. Muy Y bien. va- Vietnam va porque va. Falta Venezuela, falta Malasia, faltan varias. Puerto Rico. Puerto Rico. Moving one step closer is Ya va la mitad. 1, 2, 1 van 4. ¿Quién? Mabuhay, Philippines! Filipinas. Filipinas. Sí, Bueno, era te dije- tóxico, ¿no? sí. Stepping into the sweet sixth spot is Puerto Rico, Bolivia. Belarus. Ay, Bielorrusia. Sí, pero sí, yo sí la veía en un top 10, Bielorrusia. Sí, sí está bien para top 10. A ver, vamos a Also ver, vamos a ver. advancing to the next round is La 7. La número 7. Venezuela! Claro, claro. Claro que sí. Faltan 3. There are only 3 spots left. Earning the next one Malaysia, Malaysia. Puerto Rico. Puerto is Rico. Indonesia. Bueno, Indonesia, bien. Falta Puerto Rico y Malasia. Puerto Locking Rico y down the Malasia. 9th spot Y is Tailandia. Puerto Rico y Malasia. Switzerland! Ya va a haber sorpresas. Ya no The entra tension is Puerto Rico o rising. Malasia. Only one cuidado, no dejan a last Puerto spot. Rico. Cuidado. Ay, no, no, no. Prefiero a Puerto Rico que a Malasia. Congratulations to Claro. Puerto Rico. Puerto Rico. Bien. Muy bien. Bueno. Sí, Puerto Rico. Es que Pues no se quedó podía ser- Malasia. Se quedó Malasia. Muy bien, muy bien, muy bien Puerto Rico. But that's not it. We have +2 because of your votes. Ah, So, mira. Hay who una. is it going to be? Malasia. Coming into the top 12. Malasia. All right. Ah, 12. So this year, the world has spoken through our official online voting platform, MissGlobal.onevoting.com, where fans from every corner of the Malaysia. globe have supported Yeah. their favorite contestants. Now, let's be clear. This is purely the people's choice. The winner of Miss Global People's Choice is Ay. determined solely by the highest number of
online votes. And here's a twist. She may not be in our top 20 or even standing on the stage right now. Puede ser una que no But pasó. here is where it gets more exciting. Whoever wins the Miss Global People's Choice Award will automatically secure a place in the top 12. 10. That's Top right. 12. Top 12. And now, the 12. moment we've been waiting for. The contestant with the highest number of votes from MissGlobal.onevoting.com, Miss Global Yes. People's Choice, who will automatically advance to the top 12, is... Venga, Malasia. Who por- is it gonna be? I can't Ooh. hear you. Who's it gonna be? ¿Cómo odio esto, Cuquita? Congratulations to Miss. Czech Republic! Ah, bueno, estaba aquí. Y no me tenga mal. Congratulations to Czech Republic. You are Miss Global People's Choice, the voice of the global audience. And most importantly, you are now moving Falta on to una. the top 12. To everyone who voted, thank you for your making your choice heard. This is proof that pageantry is more than just competition. It's about global unity, celebration, and support. And to our Miss Global People's Choice winner, your journey continues. See you in our top 12. But that's not all. That's Falta right. una. There's one more. One was left. One contestant will also have the chance to join the top 12 as voted by their fellow women as the sisterhood vote. Your friends Ah. have now decided, and the results are in the next contestants that will join our top 12 with sisterhood vote. Goes to... Samoa. Bien. Who is it gonna be? Sisterhood vote goes to Japan! Ya. Ah, Yo, a mí estas cosas no me gustan, Cookie. Ni el voto del público, ni que las candidatas. Congratulations, Japan! Welcome You are- back. You are Bueno. now officially a part of the top 12. bienvenido Jorge Portillo. All Aquí right, está. ladies and gentlemen, here we go. These are our top 12 right here. A round of applause. Ahí está el But before we top move on, 12. let's take a moment to thank to the ladies who will not be continue. Each of you has Ay, brought chicos. something truly unique to the competition. Porque te And gusta while your a ti journey may que end hagan here, your top del impact present will público y remain cosas. unforgettable. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for all these beautiful ladies on the stage. Thank you. Se van a cambiar. Ah, bueno, el top 10, ¿qué va a ser? A ver, el top 12, perdón. Liz, congratulations to all of you for making it this far. Vamos a Our pasarela. top 12. A ver, ahí va. Pasarela del top 12. Traída del más allá al más acá, Japón. No me Jorge molesta Portillo, bienvenido. ¿No te molesta quién, que esté Andrés? Japón. No me molesta que hayan llamado a Japón. No me gusta que saquen a las candidatas así. Sí, a mí Ni del- tampoco. Ni del voto del público, ni las amigas de las candidatas la elijan. Pero no me molesta que esté Japón ahí, vamos. Es para ser más interactivo, porque te cobran los votos, en fin. Sí, sí. No. Global 2025. We'll be right back. Hacemos una breve pausa y regresamos. Míralas, ahí están. Me encanta estas tomas siempre de backstage. Son muy buenas. Como que estaba teniendo problemas de conexión Jorge Portillo, se conectó, pero se salió. A ver, muy bien. ¿Qué opinan, chicos? No me gusta sacar una que no pasó del top 20 al top 10, Sky. Sí, Raúl, estamos Raúl. igual. Hicklets Peña, me parece una falta de respeto para las clasificadas. En mi parecer, Bolivia lo hizo mucho mejor que muchas de las que están ahí del top 12. Es que Bolivia no entró. No, no entró. Bueno, que me quiero morir. ¿Cuáles entraron? USA, Ecuador, Jamaica, Vietnam, Filipinas, Belarus, Venezuela, Indonesia, Suiza, Puerto Rico, República Checa y Japón. Sí, Bolivia no pasó. Pues me quiero Bolivia morir. no.
Sí, no No te pasó. mueras, no te mueras. Buenos días. Buenos días, abriendo los ojitos. Hace rato ya, pero me estaba Muy bien. preparando para ya estar listo para ahorita nada más desconectarme e irme al trabajo un rato. Muy bien. Dice, ¿Cómo estas ven? Misses Fantasmas me fastidian. ¿Estabas viendo el certamen en lo que te arreglabas o no? Lo estaba escuchando en lo que estaba también preparándome y escuchándolos también. Sí. Pues que a mí, ya me oíste ronca, qué bárbaro. Sí, Pero no, bueno, ya vi que te tragaste un hombre. fíjate. Y ni así se me limpió. Pues Oye, ¿qué dice, te dice, digo? dice que hace tiempo que está levantado preparándose. Mentira, se acaba de despertar ahora, hace No, 5 no, no. minutos. Tengo rato porque déjame decirte que la princesita se levantó antes que nosotros. Vale. Ay, tenía llamado en el Miss Global. Ella estaba lista para el en vivo. Sí, sí, totalmente. Te saluda Global Miss B. Dice, saludos, Jorge. Saludotes, un abrazo fuerte. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el evento? ¿Sorpresivo? ¿No sorpresivo? Un poco sorpresivo, pero realmente ahí van las que van. Y, La y única, acaso una o dos que nada tienen que hacer ahí, ¿verdad? hay Sí, dos. siempre. Sí, hay dos. Y una ¿Cuáles son las dos que no te gustan mucho, Andrés? que no me gusta que estén ahí. Por ejemplo, República Checa Japón. y Japón. Las Sí, últimas dos. Tenía yo que estoy estar igual que Bolivia. Andrés. Yo el voto del público como que no. No. Porque no dejan de ser nacionalistas, no dejan de ser regionalistas, entonces, por malas experiencias, no sé si recuerdan cuando fue aquí en México la elección de la que iba a Miss Mundo por medio de únicamente de votos de los fans, No que me fue, acuerdo en cuál año fue eso. que fue Erika Honstein que ganó y que le ganó a una Lilian Villanueva Chance de Quintana Roo, que para mí era una Ella, hermosura de mujer. Y que le ganó a una Erika Peña, le ganó a una, una niña de Tamaulipas, que también no me acuerdo ahorita, pero que eran de como que 2, 3 generaciones de nuestra belleza que las juntaron para un concurso así rápido de designación para Miss Mundo. no me acuerdo ni sabía que Erika Holstein había ganado por votación de llamadas. Pues ganó por votos y se fue a Miss Mundo y pues gracias pegada.com. Así es. Lalo Banda dice, hola Cookies y Andrés, salúdenme aquí con los ojos bien lagañosos. Hola. Legañosos como los de Jorge Portillo, que se acaba de Más, despertar. yo creo que más. Ricardo Suárez Alcalá dice, si lo van a hacer por voto de compañeras, debe de ser para entrar al top 20, aunque las que perdieron voten también. Pues, Sí, yo también Ecuador creo tiene un... que si van a meter del voto del público, debieron haber entrado a ese top 20 y no hacer la ridiculez de que top 10, pero ¿saben qué? 2 finalistas más, aunque no hayan clasificado en un top 20. Pero Todo depende del voto. Se me hace una ridiculez. en este caso, por lo menos la República Checa la pudieron ver en traje de baño, pero a Japón no la pudieron calificar en desfile de traje de baño. No, y A deja menos tú que eso. sea el mismo jurado de la preliminar. Ya hay Claro, veces que esa que se metió como voto popular, que ni siquiera la vieron en traje de baño, hay veces que se mete hasta un top 5. pues eso está fatal, eso es lo peor que pueden hacer, una falta de respeto y que hagan lo que quieran con los votos, pero que las hagan antes de que haya alguna otra participación para calificar. Oye, dirían tus tías, haz tu concurso y hazlo como tú quieras. Pues entonces, ¿para qué me preguntas mi opinión? Nada más por fastidiar, ya sabes. Ya sé. Eso de traer candidatas del más allá, desde el camerino, eso se lo vi a Nahuatl, no lo había visto antes. Lo No. empezó Nahuatl, de esto lo empezó a ver. Tal vez es una costumbre asiática, quién sabe. Qué feo. Sí. Sí, la Ecuador, Carlos Sotomayor. Cuca, ¿cuál crees tú que gane? Ay, a ver, vamos a repasar, chicos. Oye, Estados Unidos no me gustó tanto en traje de baño, ¿eh? Tiene lindo cuerpo. A mí me gusta mucho. No Me- tiene el mejor cuerpo, no No. tiene el mejor cuerpo. No, No, tiene el mejor cuerpo. Me parece un cuerpazo el de Estados Unidos. no. Cuerpazo No como Puerto Rico. Bolivia. Cuerpazo Puerto Rico y Venezuela, y también me gusta Bolivia. No, y Bolivia. también me gusta, también Ecuador tiene bonito cuerpo. Bolivia no entró al top 10. No.
Están Estados Unidos, Ecuador, Jamaica, Vietnam, Filipinas, Bielorrusia, Venezuela, Indonesia, Suiza, Puerto Rico, República Checa y Japón. Switzerland tiene un cuerpazo. Indonesia también como que sorpresa. Sí. ¿Pero te parece más bonito el cuerpo de Suiza que la de Estados Unidos? Sí. ¿Por qué, Cookie? Dime tu opinión. Porque de perfil se le ve pancita a la de Estados Unidos y no mucho glúteo. De frente se ve muy bien porque tiene cinturita, entonces ya cuando se gira, Cuando da la vuelta. así es donde ahí digo como que no, pero me gustaría que si gana perfectamente, muy bien. ¿Cuántas de no excelente cuerpo han ganado? En vestido de noche se va a ver increíble la de Estados Unidos. Se va a ver divina. Se No, vio. en la preliminar estuvo. Un vestidazo que le encantó a la Cookie. Me Ese dorado. encantó. Oye, Ya me lo mandé a hacer con papel aluminio. También. ¿Mandé? Ecuador, muy guapa. Muy. Mucho. Muy guapa. Me gusta para un top 5. Sí. Dice acá Juana Bendaño, Ecuador se parece a Antonia Porchia. No la veo así. Van a empezar de alucinadas. Lisette Castro, Ecuador. Edison Jaramillo. Andrés, no te preocupes, aquí te recibimos a látigos. No, pero que yo apoyo a Ecuador. Lo que pasa es que me gustaba un poquito más Bolivia. Pero que, hombre, que si entras a un top 5, yo encantado. Y si gana la corona, pues vamos, más feliz que nadie. No sea malo. María Andreina Salcedo Ramírez, que gane una latina. Sí, ojalá. Darwin Suárez, Venezuela. Ecuador Beautiful, dice Antonio Cedeño. Rodobeira dice, por fin Jorge en su casa siempre está en la calle. Pues sí, muy raro, pues siempre está ahí debajo de un árbol, esperando no sé qué. Siempre está como perra toda la... Esperando a que llegues, Andrés, si no llegas. Así, algún día llego y te doy tu regalo. Para que lo deje guardado como cookies. Claro, y se le caduque. Me lo como después. José Fuentes, el vestido que viene de Ecuador es espectacular. No vayan a andar como Raúl Rocha, que luego no era tan bien las cosas. O sea que es diferente al de la preliminar, parece ser, ¿no? Sí. Oye, y el escenario mucho mejor que el Miss Universo, ¿eh? Todo, por supuesto. Sí. Pero ¿cuál Miss Universo? ¿El de El Salvador? No, el de México, por supuesto. Sí, adrede. Ecuador tiene todo para ser top 5, sí, Mayra Carrillo. El show muy bueno, sí, oí lo de los tambores al principio y todo me encanta. Si no hay que descubrir el hilo negro, hay que hacer un buen show, nada más. Exacto. Ecuador, dice Silvi. Verónica Molina apoyando a Venezuela. Venezuela, dice Germer Pacheco. El vestido que se viene de Ecuador, buenísimo, dice José Fuentes. Puerto Rico, apoyando a Ángel Rivera. Oye, Cuquita, ¿qué has estado tomando para esa garganta? Es lo que me queda ya de la gripe y así me va a quedar toda la semana que entra. Así me pasa. ¿Pero qué estás tomando? Estoy tomando miel sin limón, estoy tomando Halls y la medicina para que la gripe no vuelva. Pero es que ya me voy a quedar así, vas a ver, como de aquí al jueves, viernes de la otra semana. ¿Por qué miel con limón no? ¿No te gusta el limón o cómo? Me irrita el limón. La garganta. Pues yo creo que te hace falta eso. No, es que la gente dice, porque tiene vitamina C. Te va a funcionar, pero no. Necesitas tomarte un camión de limones para que te venga la vitamina C. Steven Tello, no, ahorita estoy ronco porque estoy hablando y hablando. ¿En qué canal lo están pasando? En TVK, así se llama, TVK. César Urbina, ¿cómo dejan a Malasia por fuera para meter a Cheque y Samoa? Por Dios, de verdad a veces no se entiende. Yo veía llegando muy lejos a Malasia. Y a Bolivia. Sí, a Bolivia. Venezuela, dice por acá Jessy Valladares. Bailador. También hay que ver cuántas cambian de vestido de noche. Sí, que ha de ser indistinto la que lo lleve, se lo ponga y la que no, que repita.
Estados Unidos irá Exactamente. allá. Ojalá que no, porque me encantó, ¿eh? El que sacó me gustó mucho. Se veía muy máxima. Vamos, Ecuador, estás hermosa, vas a ganar, dice ¿Verdad? Leónidas Vinicio Campos Moina. Venezuela la máxima, dice Jessy Bailador. Ecuador, dice Vanessa Arcentales. Saludos desde España, desde Barcelona, Jorge Martínez. Saludos, Jorge. Ecuador debe entrar al top 5. ¿Verdad? Vanessa Ancestral. Hay que decretarlo, hay que echarle toda la fe, todo el apoyo, pero también, ¿qué tal si no? ¿Qué culpa tiene el hígado? Oye, Ecuador y Venezuela como que suenan para ese top 5. Sí, A ver cuál. O bien, ojalá las dos. sí. Acá están anunciando lo del vestido de Ecuador. ¿Quién creen que gane? Fanny Delgado. ¿A quién ven ganando el top 10? Ahorita en traje de noche les decimos. Y sobre todo en la respuesta, que una respuesta no corona, pero puede impactar de último momento. César Urbina. ¿Cómo dejan a Malasia por fuera? Ya lo habíamos leído. Venezuela tiene un cuerpo, dice Jefferson D. Cuerpazo. Cuerpazo. Cuerpazo, pero el cuerpazo de la edición es Puerto Rico. Sí. Salo Gómez, Ecuador top 5. Antonia Cedeño, las compañeras votan por mis amistad siempre. Sí, Y pero, ahora le dio el pase al top 12. sí, pero votan por mis amistades, pero mis amistades nunca han entrado a los top 10, ¿no? Sí, no las meten al top 10 por haber ganado amistad. Mis amistades. Porque de pronto gana una horrenda y pues no la van a meter por eso. Sí, O que claro. metan a la del traje típico, imagínate. No, pues no. Oye, ¿anunciaron traje típico aquí o no han anunciado eso? El No ganador han anunciado. Yo creo que van a anunciar los premios extra, los andarán anunciando al ratito. Oye, yo sigo esperando la clasificación de México. ¿De en dónde? ¿En este? En este. Me quedé esperando, dije, a ver si habiendo un top 20 clasifica. No, no tenía el perfil. Tenía el perfil. No, pero A ni ver. el perfil, ni el frente, ni el atrás, nada. Joandris González dice: Hola, Cookie, extrañaba tus lives luego del Reino Hispanoamericano. Hemos tenido, sí ha habido lives, bastantitos, chécalos. Jorge Martínez, saludos desde España, Barcelona. Ya ven que yo hago lives hasta a punto de moribunda. Jefferson Deep dice: ¿qué tal el cuerpo de Venezuela? Sí, Y con muy tal rato nosotros comunicándonos así con la Ouija, pero Con la- haciendo... Ahora ¿Cuál sí es que tu voy a hacer un. favorita? Oye, voy a decir: no se pierdan el domingo, voy a tener una en muerta. Ya no en vivo. Ya no en vivo, Oye, transmitiendo el velorio. el velorio. Y conduciendo los cookies en fantasma invitada. Por ti, ¿has visto la inteligencia artificial que ha usado la Cookie para la intro y para la despedida? No lo vi. Bueno, pues aquí la Cookie se ha puesto un vestido escotado aquí, así, o sea, no podía elegir una talla media, no, tenía que elegir la más grande. ¿Cómo se llama la extra? La triple DC, la triple Sí. D. Una cosa así que casi se le ve la tapita del Nescafé. Se le ve. Es que lo que pasa es que su trabajo social amamanta al mundo. A eso se dedica Cookies. Dale de lactar al pueblo. Venga. Y ya la pulvericé por si me pasa algo. Deshidratada. Polvo, Hidratada. ¿No? Sí. Y luego por acá dice Daniela Yenire: pues ya hay mano negra. Ay. Sí, ya hay mano negra. Oye, hablando de mano negra, ¿ninguna negra pasó al top 10? Ni al 20. Bueno, no, sí. Sí. No, sí, la de Jamaica, que es mulata. Es mulata, sí. La de top 10. Muy guapa, la jamaiquina. A mí me gusta. Sí. A la Cookie no le gusta mucho. No le gustaba mucho. La mandé que no la metieran a este top. No, no es cierto.
Dice acá, un gran abrazo, chicos, desde Mexicali, Baja California, México. Dice Tony Carmona. Ah, ¿ya no pasó Filipinas o sí, oigan? Sí pasó. Oye, Cuquito, ¿qué tal está el frío ahí por allá? Es una gripe extemporánea la que me dio a mí. Acá está frío desde De ayer. veras. Frío. Supuestamente viene un frente frío con posibilidades de que nos caiga nieve otra vez. Ah, ¿cuándo entra el frente frío? Pues mira, yo creo que ayer se detuvo por el caso de las Día de la Mujer. Dice, no vaya a ser que me golpeen. Pero yo creo que ya ahí viene próximamente, porque si Pero ayer estaba soleado, ¿no? Ayer la foto que me enviaste estaba soleado, estaba Chihuahua. soleado, pero el aire que estabas dando estaba frío. Yo ayer en la noche me empecé a sentir un poquito mal, tomé medicamento, dije, no quiero estar como la cookies, no quiero estar como la cookies. Estamos Y igual todos. me tomé medicamento porque dije, por si las dudas. ¿Tú sabes dónde se enfría la cookies? La cookies fría, por supuesto. En el excusado. Ay, a veces está muy frío. Sí, cierto. Oigan, todos los comerciales del mundo, yo creo que les están poniendo todos los accesorios y no hay cantantes anunciados ni nada. Oye, y no está el de Bolivia hablando, por eso duran tanto. ¿Cuál de Bolivia? El presidente Ah, municipal el de Porongo. de Porongo. Netalí. Neftalí. Daniel dice, esperamos gane Ecuador, dice Daniel Urgiles. Hay uno de Porongo conectado aquí que le mandó saludos a la Cookie. Un Sí, chico de Porongo desde- estaba por aquí. Así como me lo quito, me lo pongo desde Porongo. Claro. Oye, muy elegante Cookie hoy, ¿eh? Ya me viste, es que es la final internacional. Dije, está con tubo. Aretes totalmente ochenteros. Me encanta. Sí. Muy bien. Silvi, no es por nada, pero siempre los concursos del continente asiático son fraudulentos con eso de los votos. Silvi. Philippines, aquí Renier. A ver, ayúdenme con la lectura, que ya me estoy quedando más afónica. ¿Qué dice por acá? Recuerden que los asiáticos están impulsando a las asiáticas para imponerlas en los concursos, sean candidatas fuertes. Las asiáticas son puro maquillaje. Dice Ramgelio Lozada. Sí. Pues la Pues industria mira, del cosmético es muy de allá. Pero Sí, mira, sí. por ejemplo, la chica esta de Vietnam, que es una de las favoritas, yo la he visto en vídeos y tal, casi cero maquillaje. Bueno, maquillaje, make-up, no make-up. Ajá. Y es muy bonita, tiene un rostro muy bonito. No, esa no está tan transformada con el maquillaje como muchas de las asiáticas en general. Pero la mayoría se ven mucho mejor en las actividades diarias que ahorita en la final, ¿eh? Sí, Por ejemplo, a muchas las dañan. Estados Unidos es otra que se ve muy bonita en el día a día, igual que Vietnam. Luego pero esa señora. con maquillaje se ve divina y sin maquillaje se ve más bonita todavía. Que Pero no está pocos nos vemos bien sin maquillaje. Muy poco. Habló la que está maquilladísima con las pestañas para acá. Muy poca. Acá siguen apoyando a Bolivia. Películas. Vamos Ecuador, dice Silvi. Y acá apoyando a Filipinas. Filipinas. Mabuhay. A ver qué dice la lobanda. Y va a terminar ganando la que juntó más likes en Instagram. A esos asiáticos los creo capaz de todo. No les des ideas, porque en eso se va a transformar esto. Por favor, no. Pero no está tan mal, también no está tan mal las Filipinas como para que... Pero No. hasta un top 10 nomás, yo no la veo más allá. Yo no la veo ganando. Pues no. Un top 5 yo no la veo. Vamos, no sé. ¿Tú la ves Es- Portillo en un top 5 a Filipinas? No, la verdad no. Pero pues tú sabes que es Filipinas y todo puede pasar. Todo puede pasar. Es igual Todo. como aquí en México tuvieron que meter al top 5 a la local. ¿De qué nos quejamos? Pues sí. Efi Pérez.
¿Qué dice? Entonces, ¿para qué escogen 20 si a la final van a poner a una que no dio la talla? Qué pena con Bolivia, porque es muy buena candidata. Yo les digo, gana Asia. La mayoría del jurado es asiático. No creo que gane una. La única que para mí podría ganar es Vietnam, Sí. pero la verdad hay que aceptar que a los asiáticos les encantan las latinas. Ujú. Es que están Venezuela y Puerto Rico muy fuertes. Y Ecuador. Y Ecuador. Efi Ah. Pérez, falta de respeto con las otras chicas. Apoyando a Ecuador, cuerpazo. Mira, Cookie, el otro día, estuve viendo la historia de este concurso para ver cuántas, es asiático el concurso, ¿no? Ajá. ¿Cuántas asiáticas han ganado en 12 años? Ha Y a ver. ganado Hong Kong y Filipinas. O sea, en 12 años solamente han ganado 2 asiáticas. Ah, mira. Han ganado 2 países asiáticos en este certamen. Pues En 12 son años. pocos. Bueno, Sí, pues se han visto muy modestos. Un concurso que es demasiado tramoyero y muy descarado es el Miss Tierra. Eso yo no lo veo, eso me aburre, ¿no? No, fíjate que anteriormente era bueno. ¿Así? Era muy entretenido el concurso, pero empezaron con sus tramoyas y que ganara la local. Me acuerdo de una horrenda filipina que dices, Dios mío. La que se hizo un meme viral. Ajá, exacto. Sí. Empieza el Evening Gown Competition. El escenario me encanta. Sí. Es que lo resuelves con pantallas muy bien. No, y ese escenario recto está increíble. Esa pasarela, mira. Pasarela larga, ¿no? Ajá, exacto. Como te gustan, Andrés. Sí, largas y grandes. A ver. Pues bonitos vestidos, qué bueno que los saca. Este me gusta, este plata que pasó. Todas estas son las que no quedaron, ¿verdad? Sí. Ah, ¿México cambiaría de vestido? Me tiene preocupado y nervioso y no duermo pensando en ello. Y esta pobre, por eso no quedó. Enseñando el código. Mírala, ya enseñó la Pepa y todo. Pues tenía que mostrar. La de rojo ya se ha tropezado desde que salió 2 veces. No, Algo no. en el vestido. Si va a salir para eso, pues mejor se hubiera quedado atrás. Es que sí había mucha señora compitiendo y... Las aseñoran, muchas están. No, deja tú de que las aseñoren, aparte, o sea, tú las veías y parecían las señoras del concurso. Sí. De su cuerpo hasta su... Ah, sí, cuerpo de señora, sí. Y si a eso le agregas que les pusieron cada garra. Mira esta, por ejemplo, este Rotoplas con lentejuela y Shakira. Muy. Es que es de la inclusión, Jorge. Ay, no, ya, eso ya se acabó, por favor, ya. Ojalá se acabe ya. 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 Oye, yo creo que Colombia no clasificó, o sea, no es pretexto, pero podría ser de que era demasiada sexy. Pues esa mujer era guapísima. No, sí. Muy bella. El vestido Pero no muy me sexy. El vestido no me gustó nada, ¿eh? Yo creo que sí se pasó un poquito de vulgarcita. Bueno, pues todo va sumando, ¿verdad? Entonces, o restando. O sea, Portillo, tú dices que Colombia tenía el cuerpo muy voluptuoso, muy grande, muy sexy, ¿no? Porque de rostro era una chica guapa, no se le había vulgar de rostro. Ah, mira, la India se quedó, ya no entró al top 10. Y no entró. A ver. Esta musiquita muy elegante para esta etapa. Ahí está República Dominicana, China.
Y en la del moño, que iba allá atrás. Ah, es la tailandesa que no pasó. Qué raro. Sí, qué raro. A mí no me gustaba, pero qué raro. Y a ver, Ahí ahí viene. vienen bailarines. Me encanta que metan show. Pero así dosificado, con clase, estilo. Ay, que el teatro de sombra se llama, me encanta. ¿Te gusta? Se ve muy bien, luce mucho. Pero te fijas, o sea, pequeños detalles que hacen que se vea grande el escenario y que se busca Espectacular. mucho. Empezamos Estados, con Suiza. Ah, no, Estados ¿quién es? Estados Unidos. Sí cambió de vestido. y cambió de vestido. era dorado el de ayer. Pues no se ve mal. Me gustó más el de la preliminar. Sí, Sí. claro, a mí también. Pero es bonito este también. Sí, sí, a mí me encantaba el otro, pero bueno, Sí, no es feo. no está mal. Pero no, que con el otro se veía impactante. Este se ve Sí. normal. Bonito para ella. Ujú. El otro ya era como para coronarse. Sí. Exacto. Es como un malva, ¿no? Pensaba que era blanco, pero es malva, ¿no? Es blanco con cristalería que es tornasol. Pues no me A mató ver, el vestido de Estados Unidos, ¿eh? pero se vio muy bien ella. Me gustó. A ver, Ecuador. Ella es bellísima, pero el vestido, Sí, Cambió de vestido Ecuador. me gusta. La garra de atrás a mí no me gusta nada. Ujú. La capa, dices, ¿no? Sí, no me gusta nada. Si me dicen que es un traje típico, se la creo. Esas capas ya Sí, tienen que pasar de moda, hermano. Ya demasiada capa, demasiado todo. ¿A ti Pero te bueno, gusta, chiquita? es lo que comentábamos en la preliminar, que las capas ya se deben de ir, pero tienen como 20 o más años y ahí siguen. No, a mí no me gustó el vestido nada. Ni el El color. color le va muy bien para su piel, pero no es la cosa maravillosa que todo el mundo estaba diciendo. No, la verdad no. mira Jamaica. El color me gusta. Ahí está. Pues este sí Sí, me gusta este vestido. sí, y el color le va muy bien. Sí, le luce muy bien. Me gusta. Sí, a mí también. Me gusta el vestido, me gusta el color, me gusta cómo se Y ve ella y que le hayan ella, recogido el cabello. No tiene transparencias, no tiene capa. muy bien. No va enseñando el código postal, que eso agradezco mucho. Sí. Muy, un acierto total este vestido. Sí, la verdad sí, muy elegante. Bendito Qué sea el lindo. Señor. No trae capa, no trae abertura, no trae escote. Muy bien. Me Y no gustó se le ven mucho. las plataformas, que es lo más importante. Sí, Ay, plataformas de travesti que les... horribles. Sí. A ver, Vietnam. Vietnam. Pues el vestido no me encanta con eso que trae ahí colgando. Prefiero eso que una capa. Voladora. Sí. Ella se ve muy linda con ese color y todo. El peinado le va bien también. Tiene rostro lindo. Se le ven las plataformas mucho, que eso me... Pero qué linda es esa cara cuadrada, esa cara Sí, angulosa, es divina esta chica. ¿no? Y el perfil y todo. Pues, Mira, se enredó, ¿ya viste? sí. Muy bien. Estrategia, muy bien, muy bien. Muy bien la Me chica. encanta que ensayen cosillas ahí diferentes. Está bien, muy bien. Muy posible coronada Vietnam, mucha probabilidad.
A ver, Filipinas. Diseño distinto también. Sí. Vestido negro. ¿A ti, Cookie, te gusta ver los vestidos negros en las...? A mí sí me encanta ver Sí, vestidos a mí sí me gustan. Pero esos tacones horrorosos, para mí ya pierde toda elegancia con esos tacones. Sí. Ve, casi trae 2 bloques como De zapato. 2 ladrillos, ¿no? Sí, No 2 me ladrillos. encanta. El diseño no me encanta. Pero ve, pues, resaltan más los tacones que cualquier otra cosa. A ese traje, ya ven que estaba el Lava Walk, el Lava de Catriona. Este vendría siendo como el espermatozoide. Pero me preocupa que en dónde está porque es todo negro el vestido y el esperma. Uf. ¿Quién sabe? A ver, Exacto. Bielorrusia. Bielorrusia. Mucha tela, ¿no? Como que le falta forma. Sí. Oye, no dejando mal a las europeas, que sí casi siempre tienen muy, muy mal gusto para los vestidos. Y eso está feo. La cintura no se le ve. Ahora no me acuerdo qué vestido llevó, pero este no era el vestido que estaba en la preliminar. No, no. Porque se la veía más bonita en la preliminar. Como que cambiaron todas, ¿no? Parece, sí. A ver, Venezuela. ¿Cambió Venezuela de vestido? No, sí. Sí, sí, ¿verdad? Pues es muy linda ella. Le va muy bien a lo pelirrojo que tiene con el verde, muy bien. Oye, pero estaba viendo que esta chica se estaba peleando en las redes con la Grant que entregó título. Ah, sí. Yo leí los textos y no me pareció pleito. No, sí. Sí era. Sí, sí era pleito. Le dijeron que prácticamente se había peleado con varias candidatas. Pero ahora último pasó esto. Sí, hace poquito. Sí, hace unos días. Ah, no lo he visto. Portillo, ¿por qué no me han mandado ese chisme? Te lo voy a Porque mandar. había otros. Hay varios chismes. Manda. Indonesia. A ver, la Indonesia. Venezuela me gustó. A ver, Indonesia, el traje. Oye, Siempre tengo se me ha hecho de mal gusto que luego les ponen adornos en partes que parecieran otra cosa. Y dices, pues, ¿como para qué? ¿Te gusta, Andrés? Más o menos. Quítate Jorge? para ir al Oxxo. No, no me gusta porque tengo que poner adornos, trae uno ahí en medio que parece que tuviera nepe. Pues qué necesidad. Que tenía nepe, dice. A ver, Switzerland. Vamos a ver. Pues cambió de vestido. Te digo que todas cambiaron de vestido. Todas. Cuerpazo, ¿eh? Está bonito el vestido de esta chica. Mira cómo le queda ese Y ahí azul. se le ve. Ay, la bella durmiente. Le quitaría las plataformas solo. Pero bueno. A todas. Mira que parece que son patrocinados porque los traen todas. Bonita. Me gustó. Mucho, mucho. ¿Quién sabe qué se tiene que poner ella para verse fea? A ver, Puerto Rico, que es la A máxima. ver, venga, sí. ¿Cambió de vestido? Sí, ¿no? ¿O no? No, sí lo cambió también, creo. Sí. Las puertorriqueñas tienden a tomar riesgos en las finales. Sí, pero este no está riesgoso, ¿eh? Este está más o menos dentro de lo de... Tiene muchas cosas voladoras. Sí, parece vestido del Miss Cosmos. Ella está divina y si gana, qué bueno. Pero no, me gustó más Switzerland en cuanto a imagen. Y Jamaica también. Jamaica se la vio elegantísima. Muy, muy. Pues Estaría muy bien Jamaica en el top 5. sí.
A ver, tu favorita, con un vestido muy raro. Mi favoritísima. Te encantan las pelonas. Ahí está, mira. No. No, el vestido es un no con mayúsculas. No, más bien, ella es un no con mayúsculas. Todo, 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 todo. Además, su actitud de la concentración en lo que han compartido, digo, ahí, como que es pedante, es lo que pienso. No Hay he cruzado una palabra. Hay unos vídeos de ella sacando la lengua cuando le hacen la entrevista a las candidatas por detrás, hace así, hace gestos un poco feos. No sé. Japón. A mí me gusta La chica Japón. adulta. Sí. Y ya vimos que no usa pompas de esponja. El vestido me gusta. Sí. Me gusta el vestido. Tiene el estilo del de Priscila Perales en Miss Universo, pero mejor. Este sí está bien hecho. Sí. ¿Esta quién es? Tu amiga, Ah, La esta es pelona. los megas del Ox. De Low. Oye, Oye, ya no ya se me ve pegado, ¿no? Yo acá lo tengo en la televisión puesto, pero está súper atrasado en la televisión. En la televisión acaba de pasar el opening. No, no es cierto. Casi. No, acá estoy viendo a la pelona. Ah, Pero mira. Portillo no se me ve pegado, aunque me decían que estaba muy pegado en la imagen, ¿no? No, te ves muy bien, como siempre, O Andrés. sea, ¿qué te estoy haciendo aquí ahora? ¿Me ves, no? Sí me ves. A ver, ahí van todas en grupo. No, Ecuador no me gustó, ¿eh? El vestido que nos decían que iba a estar muy bonito no está tan bonito. Y bien lo El comentaste. color. Morrocha. No adelanten. No se adelanten. Es que eso muchas veces, no sé por qué sacan de que me enteré, supe que el vestido va a estar espectacular. Y mira, salen con esta cosa, mejor no vieran nada. Ahí están. Oye, pues qué lástima Ecuador, ¿eh? Ojalá sí le alcance para clasificar, pero si es por vestido, queda fuera de ese top 5. Aquí en Andaba Ecuador. cayendo Venezuela. Sí. Si fuera por vestido únicamente, fuera. Pero la niña es muy linda, ojalá le alcance. Va con se le está problemas con guardando. el vestido, ¿no? Sí. Lo trae metido en el tacón. Mira ese cuerpo de la Suiza. No. Una La muñeca. Suiza está para hacer unas enchiladas. Puerto Rico también no siento como que aprovechó ese cuerpazo con el vestido. Sí, exactamente. De que es divina y cuerpazo, indudable. Japón con vestido de... No esperaba clasificar. No, no es cierto. Mira, ahí así esta niña de Venezuela Sigue. batallando, le está ayudando a la Suiza. Pues ojalá salgan corriendo y se cambien de vestido por el que se pusieron en preliminar mejor. Hay unas que mejoraron y otras que empeoraron. Bueno, pues aquí media hora de entrevistas en los que van a darnos el resultado final, chicos. Esto cada vez más emocionante y yo cada vez más afónica, disculpen, pero pues ¿qué se hace? Es lo que hay, chicos. Mucho entusiasmo, eso sí, mucho entusiasmo. Pero no te oigo más afónica. Si te escuchas tú misma, te escuchas más afónica. Me siento, batallo más para sacar palabras. Batalla. A ver, dice por acá, la vida es buena. Apóyame, Jorge, por favor. ¿Qué dice? La vida es buena, dice. Ella no dijo que usaría ese vestido. La gente que siempre habla por hablar. Además, ese vestido le encanta a los asiáticos. De Ecuador se refiere. Pues mira qué raro que les encanta a los asiáticos porque las asiáticas no usaron un vestido con esas garras.
Sí, así es. Pikachu, dice, Cookies, si te escuchas más mal que la última vez. sí, es que pues, me he ido desgastando. René Rendón, Ecuador. Francis Francis, Lisboa, Venezuela tiene El top 5. Tiene cinco. top 5. Pues vamos a ver, ojalá. Aquí Gino Gino. le contesta mi Pikachu de mi corazón, saludos. El amor está en el aire. Pero tienes que hacer el movimiento como si le mandara el corazón y todo, pues, para que se llama mi corazón. Andrés. Así. Así. Ay, mira cómo le salen los corazones. Andrés, Para que veas. Así. Ahora sí que así. Qué soporte. Es soporte. A ver qué nos dice acá. Ahí, Sushin. top 5. Estados Unidos, Venezuela, Indonesia, Suiza y Puerto Rico. Indonesia no me convence allí. Mira, Gino, jajaja, no sean así. El Portillo. Yo no dije nada, solamente dije que el amor está en el aire, no dije que de ellos, ¿verdad? El amor está en el aire, diría la Licha Villarreal. Sí. Estas asiáticas siempre la empujan hasta el final y las meten en el top. ¿Qué opinan ustedes? Joandris González. Pues fatal. Vamos a ver si hay tramoya o no. No es únicamente en los concursos asiáticos, ¿eh? Sabemos que en todos los concursos meten asiáticas porque les conviene a la organización que sea meter a las asiáticas. Llámese Tailandia, llámese Vietnam, llámese Filipinas, o sea, conviene y por el lado comercial y por el lado publicidad tienen sí porque sí. De pronto que metan a una que nada que ver, eso es muy diferente, pero de pronto sí meten a una que está bien. Pero eso ya lo hablamos la otra vez, que el dinero ahora mismo está en Asia. Están estas economías emergentes que ahora son economías fuertes mundiales. Claro. Tailandia, Vietnam, Malasia, todo eso son economías fuertísimas ahora. Entonces, lo que me sorprende es que China no esté tan presente en los concursos y que no le estén metiendo tanto, porque China también es una potencia. Pero porque a lo mejor no les interesa a las chinas eso de ahí. Five finalists. Yes, competition is getting intense and every word matters now. So, without further ado, let's begin. 5. USA, please join us. Ya quedó. Déjame quitar la. Top 5. A hablar. Please pick your keyword by saying stop. Stop. Your keyword is leadership. You have 30 seconds and it starts now. I worked as a leader, as the lead producer of Annenberg Television News in college, and I managed 50 different employees. And a leader takes a lot of strength, but also a lot of empathy, listening, and understanding. And I used those qualities to better improve my team and improve our team morale. And I gave out an award called the MVP Award every week to boost team morale. Thank you. Kapun ka, Thailand. Thank you, USA. Up next, please welcome Ecuador. Vamos a ver qué. Please pick a keyword by saying stop. Stop. Stop.
Your keyword is immigrant rights. Tu palabra clave son los derechos de los inmigrantes. And the 30 seconds starts now. Vivimos en una sociedad donde todas las personas tenemos los mismos derechos. Y asimismo, puedo decir que los inmigrantes, donde sea que vayan, pueden ser libres de escoger su país y de ser respetados de la misma manera. Somos personas muy, muy únicas y que necesitan el mismo respeto y el valor que se merecen. Thank you. No, No. So now our interpreter will have 30 seconds as well to translate the answer. a ver si Our le Miss mejor. Ecuador said, we live in a world which is freely of rights for everybody. That should be the same. So what she really expects that everybody have the same equality, the same possibilities to develop themselves, and this way of making a better world. Le arregló la Thank you, respuesta. Ecuador. And thank you, Manuel, for the interpreter as well. Pero no. So joining with us, Jamaica. Como que es latino, ¿no? Sí. Mira qué guapa esta chica, de verdad. A mí me encanta. Muy bien. Buen ojo. Oye, pero ya tengo duda. ¿Es top? Word by saying stop. ¿Están pasando todas a... Están pasando todas. Stop. Todas. Las 12. Stop. Your keyword is resilience. You have 30 seconds. Starts now. Good evening, ladies and gentlemen. As a resilient woman, I have faced many adversities in my life, and I use them as a stepping stone to greatness. I have used the quote from Oprah Winfrey, "A queen is not afraid to fail, however, she uses it as a stepping stone to greatness." Thank you so much. Muy bien. There you go, Jamaica. Thank you. Muy bien. Me encantó. Up next, Vietnam. A ver, Vietnam. Es que Vamos a sabes ver. que siempre es buenísimo meter a un personaje conocido para Sí. meter una respuesta. Por tema de empatía. Exacto. Please pick a keyword by saying stop. Stop. Your keyword is amazing Thailand. You also have 30 seconds for this, and if you're ready, let's go. Amazing Thailand is not just a slogan of the tourism apartments of Thailand. It's the way of life, the place, the food, the nature, but the most important is the people. The people of Thailand is to welcome us with a smile and an open hearts. ขอบคุณครับกระดาษบัตรใสขอบคุณค่ะ Thailand I love you from Vietnam. Ya le dieron la corona a esta Thank mujer. you, con esa- Vietnam. por esa pregunta. Up next, please welcome the Philippines. Philippines. A ver, Philippines. Los pernos. A ver, ahí va. El vestido. Los ladrillos. By saying stop. Stop. Your keyword is sustainable development goals. 30 seconds. Use it well. If you're ready, let's go. Sustainable Development Goals are produced by United Nations to all unite us in achieving this. Together, we are agents of change in this one world that we live in, and all our actions and voices can ripple and compound to achieve these Sustainable Development Goals. As Miss Global, we are tasked to do this, and we are all united for one global vision and one boundless ambition. Khop khun ka! Philippines! Thank you. Next up, Muy preparada. Belarus. Please step up to the microphone.
A ver. Belarus. A ver. Pick a keyword by saying stop. Stop. Your keyword is fast fashion. Hello, Thailand. I think that fast fashion is about not originals. So for me, in each things, original always better than copy. Thank you. Thank you, Belarus. Gracias por participar. Como se le fue la idea y mejor cortó. Let's hear from you, Venezuela. Vamos, Venezuela, a ver. Vamos, venga, venga. Pick a keyword by saying stop, Venezuela. Stop. Your keyword is true beauty. And you have 30 seconds. If you're ready, let's go. Everybody wonders what's true beauty, especially here in the contest, right? Well, true beauty means even if you fall, just stand up. It's not about how beautiful your hair is, your dress, or whatever. True beauty is how you stand up for yourself and keep on going. Thank you. Muy bien. Venezuela. Up next, Muy bien. Indonesia. Voy a mi trabajo, me conecto de allá y lo veo. Indonesia. Bye. Pues Venezuela, increíble, ¿eh? Es la que más Muy me ha bien. gustado. Junto con Filipinas Keyword y will Vietnam. come up right when you say stop. Stop. Jamaica también. Your keyword is multiculturalism. You have 30 seconds. Let's go. Working as a journalist, I've witnessed the multiculturalism from all around the world, from all around the places, especially in Indonesia, which has many provinces. And here I am as Miss Global Indonesia, one of the candidates of Miss Global. I can say that unity, it's not about same, but it's all about become one. Even though we have differences. Differences is not the weakness, but it's strong for us. Thank you. Thank you, Indonesia. Next up, Switzerland. Que hable bien, que hable Step bien. into the microphone. And please pick your keyword by saying stop. Stop. Your keyword is Miss Global. And the ticking clock starts now. Good evening, ladies and gentlemen. So first of all, I want to thank Miss Global for this opportunity. And being a part of Miss Global and representing my country is my honor. Miss Global is such a great experience for me, but I think for all the girls in here, it has a goal, and the goal is to embrace women and to empower race and to embody body. And that's what I'm gonna. Thank you, Switzerland. Up next, please welcome Puerto Rico. Se quedó un poco, ¿no? Perdió mucho tiempo. Our 10th semifinalists, Puerto Rico. Vamos, Puerto Rico. A ver, a ver. Please pick a keyword by saying stop. Stop. Your keyword is gender equality.
And your 30 seconds starts now. Gender equality is not just about women, it's most about having an equal humanity. For me, I'm an advocate in my social media and my content creation on Brilla Bonito, Shine Bright, and I always advocate for women empowerment and have the right to be truthful to yourself and advocate for what you have in your heart and understand that you have a place in this earth and understand that you have the courage to do whatever you want in life. Thank you. Thank you, Puerto Rico. Muy bien. Next up, Czech Republic. A ver. Czech Republic, please pick a keyword by saying stop. Stop. Your keyword is artificial intelligence. You have 30 seconds and it starts now. Good evening, everyone. I'm so happy to be here. And when we speak about intelligence, I'm so happy that I got the opportunity to learn something new, not just here, but that I also had the privilege to education myself. And I'm working with Taylor Cox for Education for Everyone, because education should be something for everyone, and it's not in every country possible. So we would love to change it. And this is what I call intelligent, when we can study. Czech Republic, that's your answer. Last, we have Japan. Here's your chance. Japan, please pick a keyword by saying stop. Stop. Your keyword is aging society. And you have 30 seconds. It starts right now. Aging society. Many countries, including Japan, has this problem. It is serious today. Many elder people live alone and need support. We must help them with respect. Let's take action now, immediately. Who will take action and when? The time is now. People are us. Let's take action together. Thank you, Japan. All right, let's hear it for our top 12 finalists. Each of these outstanding ladies have risen above the rest, and now they're set to battle it out for the Miss Global title. Right now, we have 12 finalists right here on the stage, but only 5 will move on to the next round. Are your favorite going to make the cuts? Stay tuned. Miss Global 2025 continues live from MCC Hall, the Mall Live Floor, Ngam Bong Wan, in the middle of Bangkok, Thailand. Stay tuned. Cookie. ¿Cómo vieron? Te digo quién me ha gustado de las entrevistas. A ver, cuenta. Me ha gustado muchísimo Venezuela. La pongo como primera, Venezuela. Puerto Rico, Vietnam, Jamaica, Filipinas. Sí, ya el resto ya de me acuerdo. da. Estados de Unidos acuerdo. también. Ya el resto ya me da igual. Parece top 5. Y lamentablemente Ecuador, yo creo que fue la peor. O una de las peores, la respuesta. Pero más que yo siento que a ella le pasó inseguridad técnica, así como me van a traducir o no, me callo para que hablen, en fin, sentí como que ahí faltó coordinación. Ella buscaba así como, ya terminé mi frase para Sí, que me la pero traduzcan y continúe. Sí, al principio sí que le diese como destiempo que Sí. hubo entre ella y ella dándole la oportunidad que traduzca y él no lo hizo, pero la contestación fue muy débil con los preguntados, ¿sabes? Muy Puede ser que le afectó emocionalmente, Sí. ¿verdad? Y ya no tuvo idea para decir algo, puede ser. Pero tu top es muy bueno. Sí hubo chicas deficientes y hubo chicas muy buenas. Muy bien. Muy bien. Marco Garobas dice USA, Philippines, Suiza. Puerto Rico, Jamaica, Vietnam y Suiza. Suiza no me quedó mal, ¿eh? Me gusta la chica mucho. Sí.
Rodante Catindoy. Philippines directly answer the question. Bravo, Philippines. Puerto Rico es la actual Miss Global, dice Yandris González. Puede haber back to back, chicos. PSHC. Saludos desde Ecuador, Cuquita. Disculpen la voz afónica que traigo. Esperemos que reacciones al Miss Universo Ecuador. Sí, claro que lo vamos a hacer. Cookie, déjame leerte yo a ti las cosas. ¿Quieres que te lo lea? Sí, por favor. Dice Enin, qué buena producción tiene este concurso. Sí, tiene muy buena. Luce mucho. Puerto Rico es buenísima, muchísimo. Nos encanta. ¿Qué dijo Venezuela? ¿Pueden traducir? ¿De qué habló Venezuela? Que no me acuerdo. No me acuerdo. Me fijé mucho en la actitud de lo que dijo y fue muy segura. ¿De la belleza interna fue? Sí, la belleza real. Fast Beauty. No, bueno, dijo algo así. Sí, lo que dijo fue que la belleza no importaba solamente el pelo, el vestido bonito, lo bella que eres, sino cuando te caes, cómo saberte levantar y hacerlo de buena forma. Cuando tengas un problema, a eso se refería, levantarse de los problemas. Habló de resiliencia y todo esto. Sí. Y lo hizo de una forma muy, muy pausada, muy tranquila. A mí me gustó. Y segura. Eso estuvo increíble. Muy bien. ¿Qué dice René Rendón? Perdona, Ecuador le ayudó el traductor con nervios y todo, pero de seguro gana. Ojalá no. Yo no lo creo, pero ojalá. Santiago Amagua. No sean negativos, tampoco Ecuador respondió tan mal. No, sí, tampoco lo hizo terrible, pero de las respuestas es la que menos me gustó. Es mi forma de verlo, ¿no? Sí, exacto. A ver, por acá. Cuquita, te envío un té de limón con miel, dice. Muchas gracias. Ahorita me voy a tomar uno. Porque ando. Sí, ya te estoy notando peor. Sí. Marco Garobas, ¿Puerto Rico o Estados Unidos pueden ganar? Sí. Sí, claro que sí. Acá dice Rubén Arias. Venezuela, Puerto Rico, Jamaica, Filipinas. Es que Jamaica ha crecido. Tú la tenías muy visualizada, yo no, y me ha sorprendido gratamente. Carlos Figueroa, Venezuela, Puerto Rico, Jamaica, Filipinas y Tailandia. Tailandia ya no. ¿O sí pasó? No. Tailandia pasó. Ah, no, Tailandia no pasó. No, a ver. No pasó Tailandia. Tailandia no está. Se referirá a lo mejor a Vietnam. Tal vez, sí. Ranier Kabuk. Bravo, Filipinas. Good answer. Good answer. Sí. Roger Vargas, Venezuela pasa al top, seguro que sí. Ojalá que gane también. Sí. Kevin Puerta, top 5, Jamaica, Suiza, Venezuela, Vietnam y Puerto Rico. Yo también lo creo así. Estaría muy bien. Sí. Arturo Guillén, Andrés, el sueño mojado de muchos. Sí. Pero de sudor. Te levantas empapado de sudor. ¿Sudas mucho? No, para nada. La gente que se sueña mojado, pues del sudor, de una pesadilla. No, es que te quieren hacer sudar. Pues mira, no estaría mal ahora con estos fríos que está haciendo hoy. Ya le dijimos. Vale. Brian Starr. Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Oye, aprovechando que te dejen likes las personas que están viendo el... Sí. Y que se suscriban también porque te falta poquito para llegar a los 20,000, Cookie. Te faltan 100. Estamos arañando, hemos estado así. Según yo llegaba antes del Miss Universo y se ha quedado ahí trabado todo, pero bueno. Sí, pues que se suscriban y den like para apoyar al canal de Cookie, que hace muy buen contenido. Dicen que el like sirve mucho para la garganta, así que denme like, chicos. Con miel y limón. Dicen. Por acá, Efi Pérez, Filipinas, Puerto Rico, Jamaica, Venezuela y Estados Unidos. Sí. Por acá nos comenta Catworld. Juan San Truong, Saquat, Vietnam. Bravo, Vietnam. Sí. Vietnam se puede llevar la corona. Totalmente de acuerdo. Sí.
Diomaris Bordelíes. El escenario es bello, Puerto Rico es la reina. También. Sí, fácil no la tiene ninguna, ¿eh? No. Jairo Fitness, Venezuela, Puerto Rico, Filipinas, mi top 3. Puede ser. Vietnam, yo metería en ese top bien a Vietnam, también me gusta más. Acá, más que Filipinas, pero bueno. Sí. Hablo de belleza verdadera. Claro, se refiere a que Venezuela habló de la verdadera belleza, o sea, era de true beauty o de real beauty, no era de fast beauty. Le pusieron fast beauty. No era fast fashion, que alguien habló de fast fashion, no. Ah, fast fashion, ya confundí. Sí, yo creo que era true o real beauty. Sí, ok. Sí, true beauty. Venezuela es la ganadora, dice Jonathan Escalona. Pikachu. Gracias, Luis. Se saludan entre ellos. Julio Andrés Ayala Pérez. Ganará Venezuela, ojalá. Perdón. Sí. Néstor Mero Lord. ¿Qué pasó con los cariños, la propina, la platita que hace falta siempre? Apoyen a Cookie. Yo lo hiciera, pero mi situación económica es nefasta. Néstor, muchas gracias, Néstor. Pues no ando tan platicadora porque, mira, traigo una fonía que es post-gripe. Me dio gripe y cuando me da gripe luego me viene una fonía de varios días. Así que estoy en esa etapa, chicos. Pero él se refiere, Néstor, a que hace falta la propina, la platita, no la plática. Ah, yo entendí plática. Sí, la platita que hace falta siempre, apoyen a Cookie. Muchas gracias, chicos. Pero por likes, eso no tomo té ni nada. Ah, no es cierto. Me victimizo ahorita mismo. Joao Nelio da Silva. Venezuela. Tú me dices, Cookie, cuando quieres que pare de leerte, ¿ah? Sí, no, ahí va. José Gregorio Calzadilla Hernández. Saludos desde Venezuela. Saludos. Mucho apoyo a Venezuela. Julio Andrés Ayala Pérez. Ganará Venezuela. Ojalá, porque es divina esa chica. Jairo Fitness. Ecuador le falló la respuesta, así es. Pero de llegar a entrar al top, podría ganar. Ojalá. Sería la segunda corona para Ecuador en este concurso. Sí. César Pérez. Cookie, ¿con ese malestar vas a hacer el live del Miss Venezuela 2009? Lo he estado pensando, pero pues ya están todos comprometidos. Yo creo que voy a dar la bienvenida como pueda y que se arranquen ellos. Sí. Va a ser. Porque tú con los que has colaborado, o sea, con estos con los que vas a colaborar ahora dentro de poco, ya has colaborado antes. Sí. O sea, que ya sabes la dinámica que tienen entre ellos. O sea, que se pueden aventar el live entre ellos hablando los chismes del Miss Venezuela. Sí, porque mira que la voz la ha ido perdiendo conforme avanza el live. O sea, ahorita ya no me sale casi nada de voz. Ahora sí te la escucho peor. ¿Eh? Sí, la sentí luego, pero es porque no he dejado de hablar. Pero pues, ¿de qué se tratan los lives? Pero escúchame una cosa, tampoco te he visto de beber ni agua ni nada. Bébete agua, ¿no? Eso tiene que estar más reseco. Sí, yo no te he visto así. Sí, ahí soy tan discreta. Sí, sobre todo en la inteligencia artificial y te pones copa triple C, triple D. Así de discreta eres. A ver, te voy a contar algo. ¿Qué? Es que pone lo que se le antoja. Tú no sabes las cookies que me mostraba así como, esto es lo que me dictaste, y yo, claro que no. Me puso unas cookies que una alienígena es más cookies que yo, o sea, no. O sea, que no te da a elegir, no te da por sección. Elige la cara, la boca, los labios. No. Luego les platico cómo es ese proceso. Luego les voy a mostrar las coquitas horrorosas. Takes to make it to the top 10. After the swimming suit and evening gown and the keyword challenge, 12 will become 5. Wow. Anyway, Antonia, you have changed. Yes, of course. It's not Antonia if I only have one outfit, right? Of course. And still gorgeous as always. So the selection committee has spoken. Ladies and gentlemen, I have the result right here on this envelope. We are so ready. We are ready. Are you ready? So let's go. Let's announce the result. A ver. Here we go.
Yes, The yes, first yes. delegate to make it to our final five is Vamos, Ecuador. USA! Bien. USA. USA. USA va muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Quieres A que ver, te va hable? fuerte. ¿No? Para callar la música. Sí, para lo del audio. A ver. Pues USA maravilloso. Merecidísimo. Todo siempre. Still alive in the competition Vamos a ver. is. Venga. Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Who is it? Vietnam. Jamaica! Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Y Muy merece bueno. estar en ese top 5. Aparte elegantísima, le queda muy bien el pelito Muy así linda, cogido. Who is it gonna be? Only 3 spots left. Ecuador, vamos. Puerto Rico. Ecuador, Venezuela y Puerto Earning Rico. spot number 3 is Ecuador, También Venezuela. Switzerland. Philippines! Tramoya. Tramoya. Only 2 spots left in the Pues, top bien. 5. Who will it be? Venezuela. Who do you want to see in our top 5? Venezuela, Suiza. I can't hear you. Venezuela, Suiza. Louder. Vietnam. Please welcome Sí, Vietnam. Puerto Rico. Muy bien, muy bien. O sea que ya está el top 5, ¿no? No, falta una. 8 ladies are still hoping to advance to the next round, but there's only 1 spot left. Pues Venezuela. o Keeping the Vietnam. dream Venezuela. alive is... Ojalá que sea Venezuela. Who is it gonna be? Venezuela. Congratulations to Vietnam! Me lo No pasó imaginé. Venezuela. No pasó Venezuela, fíjate. Quítale la música tú. Sí, No pasó Sí. Venezuela. no debe haber pasado Filipinas. Sí. No lo entiendo. ¿Qué quieren en estos concursos, colega? Si Filipinas no tenía nada que hacer en ese top 5. Top 5. Tenía que haber estado Venezuela ahí. Venezuela. Sí, la verdad, sí. Porque, Cookie, tú mira que al principio tampoco te llamaba mucho la Here's atención. your top 5 finalists, ladies and gentlemen, Jamaica, a round of ¿sabes quién fue esta applause! Jamaica me fue ganando mucho. La ves bien Thank you metida to ahí. all. Sí. La veo muy bien ahí y hasta la veo ganando. Puede ser. Encourage us all the time. Filipinas no tenía que estar. Y Suiza Filipinas tenía no. que estar. Venezuela. Pero bueno, Vamos a leer los comentarios. A ver, chicos. ¿te los leo o qué? Sí, vamos a verlos, a ver dónde están acá. ¿Tú te acuerdas que al principio de la emisión del vivo alguien dijo que Venezuela nunca había entrado al top 5 en este concurso? Y mira que no entró otra vez. Pues entonces yo no sé qué tienen en contra de Venezuela y ahí sí es demostrable. Pues por lo pronto yo pensé que ahora tienen candidata para ganar. A ver, vamos a ver. Daniela Mejías Méndez. Ya les dije yo, mano negra. Tramoya, dice Roger Vargas. Que gane Puerto Rico. Ojalá. Tengo la corazonada que le darán la corona a Vietnam. También puede ser. Lo Pica. comentamos desde el inicio, ¿te acuerdas? Sí, siempre lo has dicho tú. Como que Vietnam va a ganar. A Denis Hidalgo. Apoyar a Puerto Rico. Ojalá que sí. Henry Malida. Philippines. Lalo Banda. Chicos, ustedes lo acaban de decir. Si meten a más asiáticas es por estrategia comercial. Sí. No hay otra explicación. Sí, totalmente. Y nos tenemos que acostumbrar, ¿eh? Que es donde está el Sí. dinerito. Enrique Carbone Arteche. Entiendan que ya los concursos de belleza van a ser ahora de las asiáticas. Este año en Tailandia, el Miss Universo. O sea, ellos van a vengarse de las latinas. Ja, 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 se ríe. Me encanta porque hablan de venganzas. No hay. Son conveniencias comerciales. La venganza surge entre fanáticos, chicos, pero no entre ellos. Ya ven la guerra que querían de Miss Universo con Miss Grand y se unen como. Es todo comercial, ¿no? Todo, chicos, todo. Ahí está el portillo. Sí, acá está ya. Hola, hola, estamos de vuelta. Muy Esa es la bien. casita del árbol.
Esta es la casita del árbol, aquí es donde se juntan los colibríes. Aquí. Sí. Willy Moreira. Pero así, ¿cuánto tarda que te vas en coche? ¿Te vas conduciendo al trabajo? Sí. Sí, en el Jotimóvil. En el Jotimóvil. En el mamamóvil, como dicen mis amigos. ¿Ves que hay mamaván? Aquí rápido. Llego en 10 minutos. Ah, qué bueno. Uy, muy rápido, muy bien. Sí, la verdad es una chulada. Siempre he tratado de que los trabajos sean cerca de casa. En el Estado de México vivía a 3, 4 calles del hotel donde estaba trabajando. Uy, qué bien. En el hotel. Del Telo. Chulada, la verdad. Del Telo, dices. En el hotel. Ah, del hotel. Allá se dice el Telo también. ¿Telo? ¿Qué? No sabemos qué es. El motelo, no. Los moteluchos, eso es de Ah, carretera. se llama motel. No, acá el Telo. Nada, una tontería. No. Ya me imagino el telo, ¿qué? Ya me imagino el telo, ¿qué? Me estaba metiendo con Portillo, que siempre me dice groserías y cosas feas por teléfono, pues ya me estaba vengando de él un poco. Ya van a coronar. And not just any questions that are inspired by 5 extraordinary women who have changed the world. Icons of strength, vision, and leadership. Antonio. And the best part, you will choose whose words will guide your moment on the stage. Each of our finalists will select a name, and the quote they receive will be inspired by the legacy of that global icon. This is your chance to show the world your voice, your values, and why you deserve to be the next Miss Global. Ay, no, que ya Ladies, once we read the quote, you will have 30 seconds to reflect on the quote and also to give the answer as well. When your time is up, you will hear this sound. That's it, that's the sound. And your microphone will be mute as well. Countries who will be using an interpreter, they will also have 30 seconds to provide this translation. Get ready, ladies, because this round could make all the difference. Let's begin. Let's start with USA. A ver qué tal lo hace USA ahora. A ver, quito lo más de los tambores, no vayan a tener derechos de autor. El micrófono, a ver. Bonita esta chica. Sí, muy linda, digna a Miss Globe, pero vamos a ver. Empowering women around the globe appear right here on the screen. We have Oprah Winfrey, Michelle Obama, Maya Angelou, Princess Diana, and Malala Yousafzai. Which one will you choose? Princess Diana. Princess Diana. Your quote is, everyone needs to be valued. Everyone has the potential to give something back. You have 30 seconds to reflect and answer. If you're ready, let's go. I work as a lifestyle coach and a mentor to women of all ages, and I empower women to become the best version of themselves, no matter what they're facing in their lives. I've worked with women who've struggled with depression, addiction, and anxiety. In fact, one of the mentees that I've worked with had such severe depression that she had pulled out all the hair on top of her head in a 6-inch diameter. And I'm proud to say, while working with myself and my team, she was able to regrow all of her hair. And she competed in a pageant where she did very well. And now she's a book. Thank you, USA. It's time for Jamaica. Deben de calcular los 30 segundos. Ay. Ay. Andaba cayendo. Right now, we have 4 icons left. Oprah Winfrey, Michelle Obama, Maya Angelou, and Malala Yousafzai. I will go with Oprah Winfrey. Oprah Winfrey it is. Your quote is,
Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness. And if you're ready, 30 seconds starts now. Thank you so much. As I would have said before, this is a quote that I live by, and through many hardships in my life, I do believe I embody what it is to be resilient and move forward from anything that I have been through. And as such, a queen states that she does not fail, however, she embodies greatness and she proceeds with will. Thank you. Thank you, Jamaica. Muy bien. Up next, Muy bien, me the gustó mucho. Philippines. Lo hizo Please bien, come Jamaica. up to center stage. It's getting intense. A ver, veamos Filipinas. All right, Philippines. We have 3 icons left, which are Michelle Obama, Maya Angelou, and Malala Yousafzai. Michelle Obama. Michelle Obama. Your quote is, "No country can ever truly flourish if it stifles the potential of its women and deprives itself of the contributions of half of its citizens." You have 30 seconds and it starts now. As an architect, an actress, and a content creator, this is a testament that women can be multifaceted and thrive in male-dominated industries. As your Miss Global, I am a vessel of empowering women, embracing cultures, and embodying the beauty within. Thank you. Thank you. Next up, Puerto Rico. Here's your chance, Puerto Rico. You have to choose between Maya Angelou and Malala Yousafzai. Malala. Your quote is, "There's a moment where you have to choose whether to be silent or stand up." You have 30 seconds. If you're ready, Habla let's muy go. bien el inglés. I always said for myself, in silence, I find the comfort of knowing what I have inside of my heart and what I have to offer to the world. In this saying this, I always say to myself, like every woman has the courage and the strength to uplift their voices. And I advocate to stand up for women that doesn't have the courage to stand tall. But I'm here standing right now just not for myself, but for the woman that shines bright from within. Thank you. Thank you, Puerto Rico. Next, please welcome Vietnam. A ver. Last but not least, Maya Angelou. She's your icon. Your quote is, "You may kill me with your hatefulness, but still like air, I will rise." 30 seconds starts now. I have a big part of my life been wasting that I thinking that I need to hide. I need to hide from everything that hurting me. But as myself standing here today, empowered and being myself, I realize that my legacy is just not for me. It's about to other women. That all ages, you can chase your dreams. You can do what you want to do as long as you believe in yourself and love yourself before you can love others. Thank you. Thank you, Vietnam. Our 5 finalists have just answered and reflected on some very inspiring quotes from 5 leading global icons. And now our selection committee must decide who's still in the running. When we come back,
These amazing ladies will face another elimination. This is Miss Global 2025, the final coronation night. Coming to you live from MCC Hall du Mall Live Floor in Ngam 1, Bangkok, Thailand. Don't go anywhere. Vamos y venimos. A ver. ¿Cómo las viste? ¿Cómo las vieron? Yo no vi la de Jamaica, no vi la entrevista, no vi la respuesta de Ah, Jamaica. no. ¿Cómo lo hizo ella? No, porque estaba ahí comiendo algo. ¿Cómo lo hizo? Muy bien, muy correcta, muy me gustó, con mucha seguridad. Vaya, cada vez estoy peor. Con mucha seguridad y todo, me encantó, me encantó. De las, que Realmente, yo, de las que yo escuché, me gustó muchísimo Puerto Rico. sí, es que realmente lo hicieron muy bien, las 5. Sí. Hasta Filipinas también lo hizo muy bonito. Tal. Muy bien, me gustó. Pero, Aquí checas proyección. pero imagínate ya sin elegirla por respuesta, de estas 5, ¿a quién elegirías tú? Me ha robado el corazón Jamaica, pero siempre o sea, para mí la pelea está entre Puerto Rico y Vietnam. Aunque también me gusta Estados Unidos, pero siento que las fuertes son Puerto Rico y Vietnam. Sí, sí. Me da mucho gusto que se haya metido, que se haya colado bien ganado, ¿no? Jamaica, porque me gustaba. Y se la ve así como... Lo que pasa es que no me está gustando mucho el rostro, que eso lo han maquillado un poco raro. Porque la he visto a Jamaica. Esta noche la veo un poquito menos bonita de lo que la he visto. Pero yo siempre la había visto muy bonita. Tiene un rostro muy... Una naricita, una boquita, la sonrisa natural. La estoy viendo un poquito menos guapa, pero si gana no me importa. Lo único que no me gusta de ella son los ojos muy pequeñitos, pero el maquillaje ahí es donde hace estragos o la levanta. Pero creo yo que ella la elegancia, la clase, la inteligencia, lo que proyecta, siento que es suficiente para ganar y lo ha hecho todo lo humanamente posible, como es ella y lo que es ella. Entonces, creo yo que cualquiera de las 5 contestaron ahorita para merecerse la corona. Pero no grites, Cuquita, no grites. Es que estoy harta. No te pongas histérica, contrólate. Harta. Oye, les decía que llegué y vi ese top 5 sin saber quiénes eran. Bueno, sí ubiqué a varias y dije, ¿qué pasó con Ecuador? Con ese vestidazo espectacular. ¿Qué pasó con Venezuela? Venezuela. No. ¿Qué ocurrió ahí? No tenía que Tramoya. Tramoya. Exacto. Tramoya. Eso sí que es tramoya. Dejar a Venezuela por Filipinas, hermano. Mira, y nos están insultando en Filipinas. Ay, sí, nos están insultando. Que te vayas muy lejos a curar, Cuquita. Ay, sí, es filipino, ¿verdad? No sé, Mira, no sabe. Mira, en Vietnam, gana Vietnam. No estaría mal que gane Vietnam, la verdad. Dice Vietnam estuvo en otro. Giovanni Rico Terán. ¿Vietnam estuvo en otro concurso? No lo sé. ¿Tú sabes, Cookie? No sé, pero tiene cara como de que sí. Darwin Díaz. Cuquita, ¿cuál fue la respuesta que entendiste? Ninguna. Solo es bonita. Yo proyección y que esté linda y que las pestañas no se le despeguen y listo. Y con eso tengo. Corona. Oye, entonces el top 5, me faltó una nada más de ubicar. Está la niña de Vietnam, está Puerto Rico, está Jamaica, Filipinas Estados Unidos. y Estados Unidos. Filipinas, Estados Unidos, Vietnam, Jamaica y Puerto Rico. Pues la única sorpresa en ese top 5, ¿quién sería? ¿Filipinas? Filipinas. Bueno, Cuquita odiaba la de Jamaica. Odiaba. Me giraba, me torcía los ojos para arriba cuando yo le decía, mira qué bonita cara, no sé qué. Me decía, con asco me miraba. Hay interferencia y te saca. Cuquita se le metió el espíritu de Ricky y dijo, es morena, no me gusta la gente morena. El racismo se apoderó de ella. Aventaba espuma por la boca, por eso me quedé ronco. No, si tenías el espíritu de Ricky, no aventabas espuma, aventabas
batido de proteína. Es lo que Ay, había. sí. Ahora Oye, que me dijo, ahora en la boda que me dijo, ay, ya llevo varios tequilas, le digo, y con la dieta que llevas te vas a poner borracho en 3 segundos. Pues seguro. Borracha. Borracha las mujeres, ahí, No paran de... vomitando. Dicen que estuvo haciendo sus espectáculos ahí. Dicen. En tanga también, como en Cancún, que estuvo ahí en Tangao. Pues mira, con ese pantalón blanco que les pidieron que llevaran, yo creo que sí se puso tanga y se le notaba. Bueno, a mí me contó que ya tenía todo listo, bueno, el pantalón, el short, un short que les pidieron, y que lo lavó y se le encogió. Y le dije, no, pues cómprate otro. Y me dice, no, me lo voy a poner así. Y digo, no, tú quieres andar enseñando algo. Sí. Si a mí No, me contó ya, lo mismo. ya sabes que es muy de esas. Se le iba a poner a propósito para que se le notase bien. Y No, le dije, tengo le dije, muchos no amigos vaya. así que se ponen mini shorts. Sí, fíjate. Le dije, no te vayas a llevar ese short porque van a decir, ya llegó la maestra de Zumba. Pero bueno. Oye, el Portillo está diciendo que en el live del otro día yo estaba con unos shorts, mini shorts, que se veía todo. Y no es verdad, los pantaloncitos esos que tenía me llegan hasta aquí. No sé, sentado se veía muy cortito y se notaba las joyas de la familia. Ándale. Que no es verdad, si yo vi el live el otro día cuando me quedaba dormido, lo estaba viendo y no se veía nada. Sí, Andrés, haz caso. Ah, cállate, cállate, déjame en paz. Andrés sí, Enrique Carbone Arteche, ninguno habla inglés, pues Puerto Rico fue la mejor, chao. Pues sí, ¿quién ha dicho que Puerto Rico no fue la mejor? Claro. La mejor la tuna. Lo que pasa es que ya está el nervio, todo lo que da, y ahorita dices, ¿a quién escupo? ¿A quién escupo? Sí, ya no sabes. ¿Ustedes a quién le ponían la corona? Pues yo estoy entre Filipinas, digo, entre Puerto Rico y Vietnam. Sí. Andrés. Igual, pero me encantaría que ganase Jamaica. Jamaica. Sí, también. Las respuestas de Jamaica han sido muy buenas. Muy buenas. Muy bien con ese vestidazo y ese arreglo. Puerto Rico habla muy bien y el cuerpazo, el vestido no me mata. Fíjate que Filipinas podría dar la sorpresa porque también ha estado hablando muy bien la chica, ¿eh? Es la única que me incomoda ahí. Es la única que me incomoda. Pero le falta un cuerpo y más belleza que, por ejemplo, Vietnam o Estados Unidos. Pues sí, pero por ejemplo, si te meten a un top 5, como es el caso de las Filipinas, que fue la sorpresa, digámoslo así, pero la de Filipinas cada vez que abre la boca lo hace muy bien, pues dices, bueno, está justificado. Sí. Sí, pero si las otras no lo han hecho, las otras 4 no lo han hecho tan mal y lo han hecho igual de bien, pues entonces no, premiame una bella, aunque Filipinas sea la que mejor respuesta dio. Si las otras lo han hecho igual o medianamente bien, premiame la belleza, porque si vamos por lo mismo, la misma tontería de siempre, esos speech empoderadores, ¿para qué le sirven a las candidatas? Si luego no van a la ONU a dar discursos. No, pero más bien es como para medir la seguridad que tienen las chicas al hablar en frente a un público. Entonces eso les ayuda mucho. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, que yo les comenté que si quedaba afuera era por el vestido. Seamos totalmente honestos, Estados Unidos, si hubiera sido únicamente por cómo hablan, hubiera quedado también fuera porque siempre se queda a medias. Pero la respuesta de Ecuador comparada con la de Estados Unidos en la ronda final, la de Ecuador fue mucho peor. No, pero pues ahí con Ecuador se juntó todo, se juntó el vestido feo, la mala respuesta. Por eso te comento, si hubiera sido por respuesta, Estados Unidos se quedó a media tabla porque siempre trata de extenderse y no entiende que son únicamente 30 segundos. Pero pues bueno, vamos a ver, ahorita el volado, la moneda está en el aire y a ver con qué sorpresa nos salen, ¿eh? Sí. Yo creo que cualquiera de las 5 ahorita fácil les pueden dar la corona. Pero yo estaría feliz si me coronan a Jamaica. Sí, ya sabemos que serías feliz si te coronaran. Si me coronaran a mí. En tu casa del árbol. Me ponen la corona. Uy, qué bonito. Qué bonito.
Chicos, regalen like, chicos. Sí. Dice, 1000 personas mirando y solamente hay 129 likes. Es verdad, Cookie, que te pongan like. Pongan like, chicos. Son gratis, chicos. Se suscriban para traer más contenido. Hagan que lleguemos a los 20,000 hoy. Hagan. Por favor. A ver, Philippines. Gana Vietnam. Filipinas deserve top 3. Yep. Asia presente por ser Asia. Liz. ¿Liz que dan pena? Los que dan dinero. Ah, ok. La pasta. La pasta. Jefferson D. Gana Venezuela. No, pues ya no. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te lo explico, Ilusa? ¿Cómo te lo explico que el Ecuador y Venezuela no van a ganar? Lalo Banda, que los filipinos dejen su like ya que andan metidos por aquí. Pues sí, chicos. Kisses to Vietnam. Vietnam estuvo en otro concurso. Giovanni Rico. Kisses. Vietnam estuvo en otro concurso. Giovanni Rico preguntaba si Vietnam, no lo sabía, Cookie, ¿no? Ni Jorge tampoco. No sabemos. Y Vietnam. Puerto Rico respondió bien, orgullosa de Venezuela, apoyando a Puerto Rico, la única latina que clasificó. Así es, Adriana. Y muy buena latina, ¿eh? Filipinas, Allen Natividad. Philippines. Vietnam estuvo en otro concurso, pregunta Giovanni Rico Terán otra vez. Mira, el aferramiento. Mira, Giovanni, te voy a dar un tip. www.google.com, métete e investigale. USA. Joandris González. USA estuvo en el Miss International cuando ganó Edimar Martínez. Edimar Martínez era la venezolana, ¿no? Sí. Ah, pues hace tiempo estuvo, entonces, hace 6 años. Hace tiempo ya. Ajá. El dinero está en Asia y de ahí esos tops y ganadoras. Así es. Rubén Arias, la corona se la lleva Vietnam. Pues sí. Que no estaría mal también. No, estaría muy bien ganado. Hay chambelanes de la belleza I like. Like. A los chambelanes. ¿Qué estás bebiendo, Portillo? Café. Pero así un café saco así. Pues por razón está despierto hasta las 4 de la mañana mandando WhatsApp. Hasta las 4 de la mañana mandando WhatsApps. Pues con razón. ¿Qué son los? Ah, de los mini tunes, eso, ¿cómo se llama lo que te gusta? Minions. Los Minions, es verdad. ¿Tú sabes, Cookie, que le encantan los Minions a Portillo? No sabía, Jorge. Me encanta. Tiene una colección de todo, mira. Hasta los calzoncillos tiene. ¿Te sientes el que los cuidaba, no el que los quería matar? Ay, qué bonito, el robot. Aquí tengo mi juguetería en la oficina. Sí, muy bonito. Jamaica, Andrés. Sí, Jamaica me encanta. Marcos Siciliano. Jamaica estaría espectacular que llegara a un Miss Mundo o a un Miss Universo, ¿eh? Sí. A mí me gusta. Que se vayan con ese concurso. Creo que es venezolano o ecuatoriano. Ya sabes cómo son los de Ecuador. Bueno, que me quieren quemar. Y ahí el Edison andaba diciendo que me iba a recibir a latigazo limpio cuando llegase a Ecuador. Pero de broma lo decía, lo de broma. Quiero pensar que era de broma. Yo también. Sí. Viene la despedida de la reina, ¿ves? A ver. Qué feo vestido. Se la ve ancha. No, está bonito. Todos estos vestidos asiáticos ya también que se vayan, ya pasen de moda, que vengan otro continente a hacer modas diferentes y se dejen de estas cosas. Ahora para el Miss Universo, no había ni un lugar disponible, ni un vestido
el más horrible, ¿no? De uno vietnamita muy famoso. Todas las chicas querían su vestido de gala de él, todas. Sí te creo. Sí, Pero ¿no? de ese- La de China quería varios y le dijo, no, ya no tengo, y se agarró los que pudo, y pagados. Dije, qué bárbaro, qué maravilla tener tanto. Imagínate el dineral del que se hizo. Pero ojalá que se pongan de moda, pues, también diseñadores latinos, ¿no? Y que Pues, llegue ese boom latino y que llegue el dinero a Sudamérica, a Latinoamérica. y mantener la fama, porque a veces eres llamarada de petate. Tú sabes que en Vietnam hay estos sitios que tú entras y te mandas a hacer el vestido y te lo entregan en 3 horas. Literalmente vestidos de noche, trajes para los hombres, trajes de corbata, smoking, te lo entregan. Tú entras ahora a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde te lo entregan. Y con corte muy bueno y tal. ¿Lo Es harán muy con fam- máquinas? Sí, es muy famoso en Vietnam eso. Hay calles llenas. Oh, mira qué bien. Sí, ahora te voy a decir ya te diré dónde es en Vietnam, porque ahí estuvimos. Famoso es. ¿Y te mandaste a hacer uno? No, no. ¿Vestido? No. Un traje tampoco. No, no. Un traje, un traje. No había, No, no había tanta tela. Para hacer el calzoncillo, dices. Sí, No no más había para... Para la parte frontal. Hombre, pues por supuesto. Ajá. O a menos que se lo dejemos al aire. Sí. Que Oye, se hablando, resfríe. pues mira por ti yo lo que me estoy comiendo, otro dulce de leche, que ya me he comido 3, más un flan de caramelo, esperando, porque son las 4:30 de la tarde, esperando a las 5 para ir a comer. Desde la 1 con ¿Todavía vas a ir a comer? ¿Qué? ¿Todavía vas a ir a comer? Claro. ¿Y qué vas a comer? Pero ¿sabes por qué? Porque pensé que iba a haber algún cantantucho de estos, de cuarta, haciendo su presentación, y dije, voy caliento el pescado. Y nada. Pero no ha habido nada, ha sido muy seguido todo. Oye, diríamos por acá, échale dulces a la piñata. Bastantes. Esta corona me gusta y la van a cambiar. Sí, está muy bonita la corona. Sí. Y la van a cambiar por otra redondeada como están en tendencia. Oigan, ¿te acuerdas que te decía, ojalá se estén ahorrando todo el dinero posible para que la final esté muy, muy bien? ¿Y ve? Y muy bien, muy bonita final. ¿Eso? Ahora Nahuatl no vaya a meter estas cosas porque van a decir, se copiaron del Miss Globe. La verdad es que sí. Es que se ve muy bien, o sea... Sí, no, se ve divino, pero tienes que recurrir a otras ideas para evitar eso. Es el final look, ¿no? Está mostrando la joyería. Oye, qué bueno que a Estados Unidos le quitaron la garra esa que traía colgando con el vestido. Sí. Sí, están modelando la joyería. Sí. Y dudan que es un negocio todo esto, chicos. Todo es negocio. Pero güey, qué padrísimo se ven los danzantes. Sí, divino. Parecen Son muñequitos. detalles. Estatuitas parece. A ver, Y qué padre Jamaica. que en cada etapa pusieron algo así. Sí, 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 sí. Mira qué linda. Es que tiene cuerpazo, la jamaiquina. Y fíjate qué bonita no es. A mí me parece guapa, pero tiene clase. Y cuerpazo. Tiene muy bonita nariz, tiene una sonrisa natural muy bonita. A mí me encantó, a mí me encanta. No la veía ganando, ¿no? Pero ahora sí gana. Sí, wow, muy feliz. bien. Sería un super dark horse. Mira, tiene un tatu aquí en el pecho. Ah, sí. Que mira, a mí no me gustan mucho las reinas con tatuajes, pero bueno. ¿No te gustan los tatuajes de las reinas? No. No. ¿Pero por qué no? Esa es antigua, Portillo. Eso es de los años 60. No me gustan.
Así como no me gustan las relaciones abiertas, no me gustan los tatuajes también. Ah, muy bien. Ni los pies. Ni Tampoco los pies de nadie me gustan, tan horrorosos. Ay, qué negativo, Portillo, de verdad, no le gusta nada. ¿A ti sí? Los pies, los tatuajes. Me encantan los tatuajes y los pies. No, pues tú tienes, pero es diferente a que tú tengas a que te gusten en las reinas, por ejemplo. A mí me gustan los tatuajes en las mujeres. ¿Y los pies? Una mujer muy bella con un cuerpo tatuado bonito, me parece súper sexy. ¿Y los pies? De las reinas, hay pies de mujeres divinos también, ¿eh? No, de la gente en general, los pies. Sí, me gustan. La otra vez lo hablamos, Portillo. Ves que estás con Alzheimer, que no te acuerdas las cosas. Pues, ¿qué te digo? Ya casi tengo tu edad, entonces ya estoy empezando a fallar. Oye, Hubo alguien, Jorge, que me dijo, ay, me hace soñar Jorge Portillo, pero con eso de que no le gustan pequeños los accesorios, ya no sé qué vaya a pensar de mí. No, pues que me preguntaron, o sea, yo sí fui muy honesto en mi respuesta. Nada de políticamente correcto. No, nada de que, no, esas mariconadas conmigo no. El Portillo políticamente correcto no lo he visto nunca. No lo he escuchado nunca, ni antes de yo participar en los lives, pensaba que el Portillo era políticamente correcto. Nunca. No, es que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ser así? O sea, las cosas como son. ¿Te gusta o no te gusta? Sí. Oye, Puerto Rico es lindísima. Oye, es como decir, ay, soy medio gay. ¿Qué? Es como decir, ay, soy medio gay. Y es gay y medio. 2. 2. Mira qué linda. Qué lindas todas. Sí, Puerto Rico también. Estoy con un ojo al gato y otro al garabato. Porque... A ver, únicamente por belleza, ¿quién gana? Vietnam. Creo. ¿Sí? Creo. Ajá. ¿Por respuesta? Por respuesta. Puerto Rico. Por respuesta. Puerto Rico puede ser, sí. Jamaica. Me gustó mucho Jamaica también. Por desempeño de pasarela, vestuario. Vietnam. Estados Unidos. Yo le pondría Estados Unidos. Puerto Rico, cualquiera de las tres. Puerto Rico, sí. Ven que está bien complicado. No hay una clave ganadora. No. A mí la única que me incomoda ahorita es Filipinas, fíjense. Pero es que sí había una clara ganadora. Un top 5 había desde el principio, lo teníamos más o menos claro. Se ha ido diluyendo. Porque mira cómo está. Pero mira, ese top 5 a mí al menos no me molesta, la verdad. No. Me encantaría que Venezuela esté ahí. Eso sí. Es el único pero que le veo a ese top. Mira, pues ya Filipinas ya no desentona tanto. Mira qué linda Jamaica. Sí, me la encanta. verdad, sí. ¿Te acuerdas que te gustaba la espalda de Jamaica a ti, Cookie? Con el vestido de la preliminar, ¿te encantó la espalda? Sí, mucho. Y ahorita me encantó ese vestido, mucho. El vestido es espectacular. A ver si empiezan a salir las chicas así. Estados Unidos con el de la preliminar, a lo mejor hubiera invertido, lo hubiera ido mejor. Sí. El vestido de Vietnam no me gusta, ni el de Filipinas mucho, no. Pero me gusta que bien lo maneja la vietnamita, sabe cómo la cauda y todo muy bien. Sí, lo enrolla y lo desenrolla con los pies y a la vuelta. Es que eso es lo que se tiene que hacer, ensayar los vestidos. Sí, no es como acá en México, que a la semana antes de que se vayan se lo están entregando, que ni siquiera ensayan. En nuestra belleza México los conocían el día de la final. ¿Esa misma noche? Esa misma noche. Agarren uno, pónganselo, así era. Pues qué mal, ¿no? Muy mal. Pues era una prueba de adáptate al vestido porque pues no lo conoces. Hay que usar los mismos zapatos o similares para saber si giro, si no giro. La Vuelta de Sofía Aragón ensayó bastante. Sí. Sí. Pero porque ya sabía cómo iba a ser su vestido, por eso ensayó. Claro. Porque inclusive ese vestido rojo lo modificaron porque tenía una abertura que no le gustó y no le convenció y lo tuvieron que arreglar en el Miss Universo para que luciera como se vio. Porque el bordado y la tela estaban muy bonitos. Sí. Pero la apertura, ¿dónde lo tenían? ¿En el vestido o en la...? En el vestido, en la parte de enfrente.
Entonces, si tú te fijas muy bien en el vestido, se nota como una transparencia en la parte de enfrente. Ah, mira tú, me voy a fijar. Fíjate. A ver, pues claro, hay que probarse el vestido antes siempre. Lo mismo con los hombres, exactamente. Hay que probarlos antes. Más vale. A ver qué dice por acá. Winner, Puerto Puerto Rico. Rico, primera finalista Filipinas, segunda finalista Vietnam, tercera finalista Jamaica y cuarta finalista Estados Unidos. Es que sí, así puede quedar. Ahí decía algo Raúl Collins, estaba su top. Raúl. A ver. Raúl dice que gana Venezuela. No, ahí lo daba. Acá, a ver. Ah, no, aquí está, aquí está. Su top 3 sería Vietnam, Estados Unidos y Jamaica. Saludos, Raúl. Ahorita me está preguntando si voy a hacer el en vivo que sigue o no. Le dije, pues ahorita vemos. Si no lo podemos cambiar para el otro domingo, pero me da pena luego con los involucrados. David Ferrer dice gana Vietnam. Orlando Rojas debería ganar Estados Unidos. Sí, también. Es que, sí. Acá Hugh Gun dice, como no pasó Venezuela, ganará Vietnam, dice. Todo eso dice. ¿Dónde ves el Venezuela en el vietnamita ahí? ¿Qué te ha Así dado la dice, idea? porque viene la geografía del país, así. Una cosa. No te los hago. Van Vietnam. ¿Quién es el top 5? Estados Unidos, Vietnam, Filipinas, Puerto Rico Jamaica. y Jamaica. Top 5. Gana Vietnam, chicos. dice Yen Chi. Sí. Puerto Rico ganadora, dice Ulises Rosado. ¿Rosado de dónde? Ay, cuando te enojas se te roza todo. Gana Cuquita. Gana por afónica. Fíjate que me están dando la opción, me están dando la opción de suspenderlo, el de Venezuela, a lo mejor sí, dejen de ver. Total. Si hemos esperado 74 años para hacerlo. Lalo Banda, de hecho se le alcanza a ver en la foto esa apertura del vestido a Sofía Aragón. Ah, mira. Sí, sí, sí. No creo que gane Puerto Rico, dice Unicita Rodríguez. ¿Por qué no? Back to back. No quiere. Vietnam, dice Jairo. Vietnam, Hong Kong. Sao Cobo Lau. Dice que le gusta mucho el evento. Sí. Cuquita, lo más importante, Arturo. tu salud. Gracias, muchas gracias. Totalmente de acuerdo, Arturo. Sí. Vietnam. Cuquita, ahora que termine este live, un té calientito de limón y miel o de jengibre con miel te caería muy bien, dice Gino Ricio. Sí, ahorita. No, ahorita que me escucha Marco Antonio, que estaba dormido, ya lo veo haciéndome tés y todo. México va por Puerto Rico. Sí, muy bien. Ahora ¿qué es Ana Garay? Ahora ya la elección, ¿no? Sí, pero todavía no, miren. Poco se habla de los brazos de Andrés cuando se estira. Me estiro como gato. Carmesí Boda. Cuquita, haz gárgaras para que te remuevan esas flemas. Go. ¿Cuál? No, hombre, está todo inflamado aquí, chicos. Flemas no trae. ¿Te duele al tragar saliva, Cookie? No. No, haz de cuenta que las cuerdas vocales están inflamadas, entonces por eso no me permiten hablar bien. Ahí me ataca siempre donde están las cuerdas, toda esa parte, que las cuerdas vocales es como una peliculita de piel que tenemos y ahí es donde se hace la resonancia. Entonces se inflama la garganta, se inflaman las cuerdas, que no son cuerdas, y entonces por eso hablo así, porque está inflamadilla toda la cuerda vocal. Y cuando se inflama demasiado,
el aire no produce sonido, por eso a veces, pues, como odontóloga me tocó hacer disecciones y me tocó de cuello y todo. Ay, soy muy fantasiosa, decía donde se levanta un muerto ahorita. Jamaica. Ya viene, ya viene. Ya viene. Pues vamos a ver quién gana. Globally. Ladies Cualquiera and puede ser. gentlemen, we started the night with 61 gorgeous contestants, and now we're down to 5. That's incredible. The night feels like it went by so fast. Yes. I don't yes. want it to end. But some things are meant to happen. Yes. And in just a moment, only 3 finalists will be left standing. And as many times as I do this, I still get so nervous at this point of the competition because there is a tremendous amount of pressure in this room from all of the fans, from the contestants, because everyone just wants to kind of get it over with and just answer the question and do the best they can. But That's right. we're almost there, ladies. We're almost there. Yes, the tension is rising as you mentioned, and we are just moments away from finding out who will make it to the final stage of the competition. The selection committee has a tough task of choosing which delegates will advance, and the stakes could not be higher. Who will continue their journey? The moment of truth is upon us. Ladies and gentlemen, we are getting closer to the final moment where we crown Top 3. Miss Global 2025. But first, it's time to announce the placements of our finalists. Ladies and gentlemen, the envelope is here. Ow! Can we get a round of applause? Here's the Who is it results. gonna be? Are you ready? Estamos listos. Are you ready at the back? I need the people at the back to be so much louder. ขอเสียงตบมือหน่อยค่ะ ขอดังกว่านี้หน่อยค่ะ That's great. Starting with our 4th runner-up. This delegate has shown tremendous talent and heart throughout the competition. Let's give a big round of applause to our 4th runner-up. Who is? Yes, ready. Let's do it together. Okay. And the 4th runner-up is... Philippines. Who's gonna be? Pienso que Who's gonna be? Yo creo que Philippines! ¿Quién? Philippines. Philippines. No se ha enterado. Congratulations, Philippines! You are 4th runner-up. You have made a lasting mark on this competition. Pues muy bien. Next up, Las we will be siguiente- announcing the 3rd runner-up. She has been a shining example of grace, confidence, and global spirit. USA. All right. Who is it The gonna time. be? Who is it gonna be? USA. The 3rd runner-up of Miss Global 2025 is... And the 3rd runner-up goes to... USA. USA! USA. Ay, me encanta que esté A Jamaica. huge congratulations to USA. I believe you have made your country and your fans proud. Muy guapa. muy guapa. Now we have our top 3 standing here on stage before you. Puerto Rico. We have Jamaica, Puerto Rico, and Vietnam. A round of applause, ladies and gentlemen. Our top 3 standing right here before you. These 3 amazing ladies will move on and compete for the ultimate title of Miss Global 2025. Who will take home the crown? But they haven't got the time to celebrate just yet, Antonia,
because the next round is about to begin right now. ¿Qué más preguntas? All right, if you're ready, as we are here with our top three, we are a moment away to find out who will be wearing the coveted crown of Miss Global this year. I'm so excited! Me too. Are you guys excited? ¿Por qué gritas? I don't think you guys are Grita. excited as I am, though. Yes, all right, the time has arrived. No, esos griteríos It's time así- for the final word. La feria del Here's how it works. Each contestant will be asked the exact same question. So delivering a strong, unique answer has never been more important. While one contestant answers, the others will be wearing soundproof headphones. You've each got 60 seconds to respond. If you go over time, you will hear this sound. And whoever will need an interpreter, they will also have 60 seconds to provide interpretation after the delegate finishes their answer as well. Oye, este conductor estaba All con, right, con again. con... The final three contestants will be siempre desde el wearing inicio. headphones. No han cambiado. It's time for you ¿Sabes lo que te digo? Él, Jamaica. él ha estado varios tiempos. Él ha estado en otras No, pero digo, ocasiones. Jamaica, joining us at the center stage, it's your turn. A ver qué va a pasar. Va a ir a contestar. Here is your question. The Miss Global slogan, empower, embrace, embody. Please share with us throughout the last 2 weeks at Miss Global, which of these 3 words you experienced most, and what have you learned from being a part of Miss Global? You have 60 seconds, starts now. Thank you so much. Good evening again, ladies and gentlemen. I have learned through my Miss Global journey to embrace who I am. I am a girl who comes from a very small country, and to be here in front of all of these lovely, intelligent women, I have learned so much. I have become and embodied a lot of their culture, as well as adding to their knowledge as well from where I'm from. And as such, I believe I've used those skills to embody who I am and to use what I know to empower them and embody what it is to be a true queen. Thank you. Thank you, Jamaica. Up next, Puerto Rico. Please set your to center Respondió muy raro. stage. A ver, vamos a ver. Puerto Rico se va a lucir. And also the headset on the Vietnam. You have 60 seconds, and here's your final question. The Miss Global slogan, empower, embrace, embody. Please share with us throughout this last 2 weeks at Miss Global, which of these 3 words you experienced most, and what have you learned from being a part of Miss Global? If you're ready, let's go. Definitely, I would say that standing in front of all of you guys right now is an answer prayer to my God. Right now, I had the courage and the ability to be with all my sisters behind stage. Right now, they all have had made me learn that what is, sorry. And resume about all, Miss Global Organization has let me understand the power of us women that we have to uplift our voices and talk from our hearts and redefine the beauty concept that is just to look beautiful from the outside. Just embracing ourselves, how we are, and share that with other contestants and share our diversity and explore what we have inside and shine bright all the way. Thank you. There you go, Puerto Rico. Muy bien. Thank you. Next up, let's welcome Vietnam.
You have 60 seconds as well, Vietnam. Qué bonita. Right, and here is your final question. The Miss Global slogan, empower, embrace, embody. Please share with us throughout this last 2 weeks at Miss Global, which of these 3 words you experienced most and what have you learned from being a part of Miss Global? If you're ready, 60 seconds starts now. For the last 2 weeks that I have time to spend with all the ladies that empowered here, I have learned to empower myself, to step out of my comfort zone and be who I want to be and chase my dreams. And the second is to represent my country, Vietnam, my beloved country, to show our culture of diverse and loving. That's it, my so proud. And the third is embrace the beauty within. The beauty that we understand. Beauty is can fade, but legacy and love will last forever. And the last thing I want to share is the sisterhood of Miss Global. That is a big part that I always proud and be a part of. Thank you. Vietnam! Thank you. ขอบคุณค่ะ Muy empática, muy empática. Ladies and gentlemen, once again, their answer. A round of applause for our top 3. Our top 3 finalists have just delivered their final word, sharing their vision, passion, and what it meant to be Miss Global. That's right, and we'll see all 3 of you again very soon for your final look. Well, they will take the stage one last time to show their poise and elegance. But stay with us as we move on to the final round at the Miss Global 2025 final competition. Live from MCC Mall, MCC Mall. The mall. Live store in Ngam Bông Wan. MCC Hall, the mall, live store, Ngam Bông Wan. Right here in the beautiful Thailand. Bangkok, Thailand, right? We'll be back with you. We will. Okay. Ahí está el top 3. Muy buen top 3. Y la verdad es que sí. Me gusta. Muy buen top 3. Mucho. Así, también me encanta ese top 3. Muy bueno. Muy, muy bueno. Por acá. Dice aquí Vicente, ganó Vietnam. Finjamos sorpresa, otra asiática ganando en Asia. ¿Algo nuevo? Se dice Vicente. Esta vez que dice acá, no Puan Le. Por acá, muy bien. Dice Elio Castanelli. Ninguna respondió la pregunta. Les pidieron que escogieran una de las 3 etapas que más hayan experimentado y ninguna lo hizo. No, pero Vietnam sí que dijo, sí respondió lo que le estaban preguntando. ¿Ah? Eligió, de las 3, eligió 2, por lo menos que yo escuchara. ¿Y cómo le había servido el concurso? Enrique Carboni. En esas etapas del concurso lo que le había servido. Perdón. Acá vamos a ver. Dice, pero es que lo merece. Puerto Rico ya se veía cansada. Ojalá que se acaben de la mano Puerto Rico y Jamaica. Puerto Rico y Jamaica. Sí. No, Vietnam va a estar en ese top 2. Sí, me gustaría Vietnam, fíjate, muy curioso, aunque me gusta mucho Puerto Rico, si la sacan, no me molestaría ver a Vietnam y a Jamaica, porque siento que van a coronar a Vietnam. Ahorita está tan complicado esta competencia que por un ligero error, que a lo mejor ya va a quedar fuera. Y yo creo que Puerto Rico, por ese pequeño resbalón, aunque se haya levantado y haya dado una respuesta buena, siento que ese pequeño detalle ya como que la sacó de ese top 2. Ojalá y no, pero si es por buscarle un detallito para quedar fuera, yo creo que ahí ya quedó. Bueno. ¿Pero quién tuvo resbalón? Puerto Rico al dar la respuesta. Sí, se perdió el hilo de lo que estaba hablando, pidió disculpas, pero luego lo retomó. Que luego cambiando Sobral se lo que lució quería mucho. decir. Sí. No, y lo hizo muy bien al final, pero
Pero yo creo que ya estas cosas de preguntas tan rebuscadas y tan tontería. Que premien a la más guapa, a la más tal, y ya se acabó esto. Qué curioso ahorita que todavía hagan esta ronda, pero lo hicieron en el Miss Cosmo, y luego, no, en el Miss Cosmo lo hicieron en el top 2. Hombre, y lo han hecho también en el Miss Grand, que ya tienen a las dos ahí metidas y preguntan en el año de la Aguilera con la vietnamita, creo que era, ¿no? Sí. Que quedó primera finalista Ecuador, las preguntaron y repreguntaron a las dos, ya estando ya primera finalista y ganadora. Imagínate. Ya es demasiado. Y además ya para la final las chicas están muertas de cansancio. Vamos a ver ahorita, lo ponemos aquí. Es que estábamos platicando los involucrados del Miss Venezuela, y sí, lo vamos a dejar para dentro de 8 días porque ya no tengo voz, ya no tengo nada, y hay muchas cosas que hemos estudiado para poder hacer un en vivo con mucha información, como se lo merecen. Entonces yo creo que sí lo vamos a dejar para dentro de 8 días. Y entre la semana, por ahí haremos en vivo para que platiquen con Cuquita y todo, dependiendo cómo me vaya sintiendo, porque pues sí, ¿quién me trae aquí? Me preguntaba hasta mi esposo. ¿Y vas a hacer en vivos? Claro que sí. No quiero hablar, y ayer no hablé mucho, pero no, pues te vas cansando. Y además a mí la gripe siempre me ataca. Se va la gripe y me deja la secuela de lo ronco. Digo, bueno. Pero por ejemplo, lo ronco, ¿cuánto te puede durar, Cookie, más o menos? Esta ronquera, si no haces en vivo hoy y no hablas mucho, no estás haciendo cosas. Como 4 días. Igual que yo. Si no fumase, claro. Sí. Fíjate que hace 10 años dejé accidentalmente de fumar. Sí, me lo contaste. Sí, muy interesante, porque fíjense, chicos, de repente que voy al hospital y que me salen con que tiene un problema cardíaco muy grave. ¿Cómo? Ay. Y yo, ¿pero cómo que tengo? Sí. ¿Fuma? Sí, pues debe de dejar de fumar. Claro, inmediatamente. Es esto, total que mi vida cambió. 10 meses de estarme checando, de estar viendo, y que si el corazón, no, pues que es que se ve normal. Pero pues no, porque mostró signos de no sé qué. Ay, dije, y varias amistades muriéndose de infartos. Y esto fue en el 2015. Y de repente un día llego a la consulta, pues ya tenía 10 meses sin fumar, y me dicen, ¿qué cree? Los estudios originales, los primeros no eran los suyos, se confundieron. Así que puede fumar si gusta. No, pues ya no. No, pues ya no, si ya lo has dejado. Ya, ni un cigarro desde entonces hasta ahora. 10 años. Y me dijeron, en 10 años va a quedar fuera la mancha del tabaco. Pues ya pasaron. Ojalá me recuperé muy bien del COVID, lo cual significa que mis pulmones estaban muy bien. Pero yo creo que la mancha de los pulmones sigue saliendo, porque mi madre dejó de fumar ya hace 40 años que no fuma ya mi madre, y le sigue saliendo algunas manchillas de fumadora de los pulmones, que no se van nunca. Pues es como las chimeneas, por más que le limpies el hollín, siempre se verá que ya se usó. Sí. ¿Verdad? Siempre se verá que ya se usó. Sí. Que cuando fumaba disfrutaba mucho el tabaco, me encanta, digo, ya ahorita ya no es parte de mi vida, pero vamos, que fumé no porque me estuvieran apuntando con una pistola, pues me gustaba. Claro. Sí. Dice aquí Raúl Collins, Vietnam ganadora, Jamaica primera finalista y luego Puerto Rico. Suena creíble. Podría ser. Podría ser. ¿Quién ganó? Dice Ramos. Ya veremos quién ganó. Willy Moreira, saludos desde Ecuador a todos. Saludos, Willy. Moreira. Cuquita, ¿tienes un queso en la mano derecha? Así es, porque tenemos queso, tenemos que soportar. Es que ella dice la ratona. Y a veces nos tienen que soportar, es que en la vida soportas y te soportan. Anda, echa la ratoncita. La ratoncita. La ratatouille. La ratatouille. La cuquitril. No, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Un rincón brujo muy profundo. Pero muy profundo. Y tanto que gritan y se escuchan. Oye, le gritan y le contestan. No, es el eco. Bueno. Ay, qué cosa. Cuquita, las tiendas naturistas venden Avango, 2 bolsitas con una cucharada de miel, te vas a aliviar, te lo aseguro, mejórate. Muchas gracias, Letras y Cuentos, sí, lo haremos.
Arturo Guillén, ¿qué dice aquí? Arturo Guillén, Andrés, yo no tengo compre las con que fumes. Yo no tengo problemas, será, ¿no? Ese problemas con que Compre fumes. las con que fumes. A lo mejor es fumador también. Yuli Panchana dice, Julia, saludos, Cuquita desde París. Ay, qué elegante, Yuli, qué maravilla. Dice Jaime Cristóbal Miranda, pídele una receta a los chilenos para mejorar tu problema de garganta. Cookie, pídele a los chilenos una receta para que te para la garganta. Me la van a venir a limar directamente. Acá, Gino Riccio. Es que la nicotina queda en esos pulmones, sí. Queda. Sí, ahí queda. Elio Castanelli. Andrés, me gustas. Directo. Muchas gracias. Directo. Dejemos el romance para después. Dejemos el romance para otro momento. Parece Andrés con todo. So now, they say you only get one chance to make your first impression. But tonight, our final three delegates have one last opportunity to make the final impression on the judges. Otra pregunta. And all of you watching at home. Ladies and gentlemen, we La have van a poner a reached the vender pinnacle algo. of the competition. But before we move forward, it's my greatest honor to welcome a woman whose vision, leadership, and unwavering dedication have shaped Miss Global into the empowering platform it is today. A woman who embodies strength, elegance, and a relentless passion for uplifting women across the world. She is a pioneer, a visionary, and the very essence of what Miss Global stands for. So without further ado, please join me in welcoming onto the stage the president of Miss and Mr. Global Organization, Kun Piyaporn Sankosik herself. Estamos con las tonterías otra vez. Para que va un discurso de empoderamiento a la mujer, ¿vale? Qué barbaridad. Lo único bueno es que no ha habido tanto concurso, tanta publicidad de 25 minutos para publicidad. Porque si no, es que llevamos 4 horas. No, llevamos I'm so excited now. 3 horas llevamos. First of all, I would like to say big A ver, thanks to llevamos you all to support me and TBN Global. 3:57. Thank you very much. You know, I and my team so proud of to do the organizing this event because we realize that Miss Global is the really platform to inspiring the women, the real inspiring. And I would like to, exciting to do this, to show all of you how great it is for the Miss Global. And now I think you are so happy for the show, for the event. Están gritando que se acabe, ya que se acabe. Ya, por favor. I know I'm a woman, and I know the power of the woman is so great. Oye, And if we are together en to Tailandia. conquer Un tan the good pequeño, thing for our un super evento que se society, la make it final. forward Entonces, and mi final empower women debe and estar make igual que este o por encima de este. Por supuesto. No, Entonces, yo no dudo de que Nahuatl vaya a ser una gran final del Miss Universo. No lo dudo ni tantito. por eso, la verdad, cuando dijeron que Tailandia, dije yo, gracias a Dios. Sí. No, acá lo hicieron a ciegas, Jorge. Acá quedó a ciegas. Ujú. Sí, lo hicieron, contrataron a quien
No sé, yo no sé cómo llegó el equipo que contrataron a ser contratado. No entiendo. No entiendo quién contrató. Se veían todos muy novatos, todos. Pero de todo a todo, ¿eh? O sea, por más que queramos decir que fue un buen evento, no fue tampoco el peor, pero sí, se quedaron cortos para lo que nos habían prometido. Parecían como políticos. Sí, cometieron muchos errores. Es que Raúl Rocha invierte mucho con los políticos. Entonces tiene mucho la escuela de los políticos. De hecho, dice que tiene aspiraciones políticas acá en No, México. por ejemplo, tú si ves la final, el único momento donde tú te das cuenta que es en México es porque estaban los mariachis en el opening. Tú quitas esos mariachis y nada del evento decía México por ningún lado. Nada. A ver, viene un traje de gala, el final look. Me gusta Jamaica. Me gusta mucho. Si se corona no me molesta, ¿eh? Tú la odiabas, Cuquita, no te hagas. La odiaba. No me gustaba mucho. Ahora la amas. Me agrada. Es como mi sobrina. Entonces primero la aborrecías y después la amabas. Ya que quedó huérfana. Es la novela que inventé. A ver, ella ha sido reina desde que llegó. Sí, Puerto Rico, increíble, ¿eh? Ella ha sido reina desde que llegó. Y ella sabemos lo poderosa que es. Y además, puede haber intereses económicos. Además, pero la chica puede sola, ¿eh? Con el paquete de ganar. Sí. La vietnamita sí puede ganar por sí misma. No, sí. Digo, porque nos han coronado chicas. ¿Qué dices tú? No, pues no. Ahora justifícamelo por escrito. ¿Por qué no? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Oye, qué bonito que tengan esa pasarela larga para que puedan desfilar sí. Una por una, no amontonadas. Está muy bien. Estaban entre eso y un infinito. Ah, pues qué pena que no pusieron el infinito. Miren qué bonita toma, miren qué hermosa toma. Es que yo la verdad, yo esperaba una pasarela así en el Miss Universo en México. Sí. Es que no tiene pierde, tú diseñas cada etapa, qué tomas voy a hacer, cómo la voy a tomar, cómo recibo a la chica, cómo la acompaño, cómo la dejo que se vaya. Y así con todas, para eso hay ensayo, para eso checas tus luces, diseñas tu escenografía. O sea, no tiene pierde, es más difícil hacerlo mal. Siendo un evento en un lugar tan grande, yo esperaba una pasarela así para que todo el mundo pudiera ver lo más cerca posible a las candidatas. Pues es que no sabían. Y no que sabían. Más. Se notaba desde el principio. Mira, y ves esto, un escenario no tan grande, pero bien hecho, bien resuelto. A ver. ¿Por qué este sitio qué será? Esto será un teatro, ¿no? ¿Será una sala de exposiciones? ¿Qué será? El lugar no es tan grande. Gentlemen, what a night it has been. Each of our final three have dazzled us with that undeniable grace and points. But now, here we are at the very last curve of the evening. The tension is electric and the excitement is overwhelmed. And soon, we will crown the true epitome of Miss Global this year. These three remarkable ladies have shown us not just their charm, but their heart, strength, and vision for a global future. But only one can take home the crown, the title, and the honor of being the ambassador of Empower, Embrace, and Embody. To help us unveil the results, I'm honored to welcome onto the stage the first runner-up Miss Global 2023, Miss Helene Krurupu, who holds the envelope that will determine the destiny of these three outstanding ladies. Please give her the round of applause. La virreina del año antepasado. A ver, vamos a ver. Are you shaking? I'm shaking. I can feel your excitement traveling through your body. Yes, because one of these ladies
their life going to change forever. Parece un niño That ese is very señor, ¿no? true. ¿Cuántos años Sí. tendrá? And the 18, stakes 14. could not be higher. Pero es The crown tragaños. of Miss Global is not just a 14 symbol, años. it is a call to represent the essence of a true global icon. The pinnacle of poise, intellect, and heart. Who will embody the ultimate fusion of local essence and global vision? The moment has arrived. One of these ladies will become the epitome of Miss Global, the ambassador of style, strength, and purpose, and a symbol of empower, embrace, and embody. Qué barbaridad. Han dicho lo mismo 8 All veces. right, it's time. To open the envelope! Who is it gonna be? A ver, Our ¿quién? top standing here with our third and second runner-up. Yeah, I don't hear anyone in this hall. I believe everyone is shocking right now. I think we're all in shock. Are Second you one. with us? Are you still with us? Who are you cheering for? Who are you cheering for? Qué barbaridad. All right. At the back, I can't hear you. Keep the energy up. Who is it going to be? เชียร์ใครครับคุณเชียร์ใครผู้ชื่อประเทศออกมาเลย Louder! I can't hear you! All Me crea right. ansiedad esto, me va a tomar una Let's pila. do it. I will first announce the second runner-up. The second The runner-up second is runner-up for Miss Global 2025 is Puerto Rico. Puerto Rico! Congratulations to Puerto Rico. Lo ha hecho muy bien esa chica. sí, pero lo sospechábamos. You have made your family, your fans, and your country proud. Puerto Imagina que gana Rico. Jamaica. Ay, sí, me This is encantará. our second runner-up of Miss Global 2025. Let's give her a round of applause. Y empezamos con los gritos otra vez. All right, ladies and gentlemen, here we are, the final breathtaking moment of the night. Only two incredible ladies remain on the stage, which are Jamaica and Vietnam. I can feel the tension rising. The music is really making me nervous. All Mira, right, no se toman de las manos como No. siempre lo están haciendo. Jamaica últimamente. Pero Let's que have va- our two ladies Así move que to van a agarrar center las manos. stage. or Vietnam. Deberían All cantarlo eyes también. on the both of you. Oh my gosh, I'm so nervous. I'm so nervous. I'm so nervous as well. Who is it gonna be? Is it going to be Jamaica or Vietnam? Who win this coveted title of Miss Global this year? Let's hear it. This side, who are you screaming for? What? What about that side? Who are you screaming for? Who is gonna be? It's time to cheer you up. It's time to cheer your favorite country. Will it be Jamaica or Vietnam who win this prestigious title of Miss Global this year? Both of you Mike. have given everything in this competition. You faced every challenge with strength, grace, and an unwavering sense of purpose. You are truly the embodiment of someone who leads with heart, character, and a vision for the future. But as we know, there can be only one. One of you is about to become our new Miss Global. But before we reveal the winner, please remember, if for any reason the new Miss Global is unable to fulfill her Tiene varios duties, tatuajes, the Jamaica. first Tiene uno en la runner-up espalda, will que take está her maquillado, place. y otro en el brazo Good aquí luck también, ¿eh? to you both. Ah, mira. And now, the moment Ya you've viene. been waiting for has just arrived. Who is it going to be? Gana Jamaica. Vamos, Jamaica, vamos. Who? Louder! Louder! Who is it going to be? Who? Who? All right.
arrived the new Miss Global 2025 is Jamaica. Qué barbaridad, qué horror. Miss Global 2025 is Vietnam! Bien. A big congratulations to Vietnam. Bien merecido You se lo are tiene. our new Miss Global 2025. And congratulations to our first runner-up, Jamaica. You have made your country, your family, and your people extremely proud. Congratulations to our Miss Global 2025, which is Claro, pues si la mitad del Vietnam. plato son A huge vietnamitas, congratulations to you, to all your families, to your fans, and of course to your country as well. We are very excited to see where this journey takes you as Miss Global 2025 and how many more people you will be able to inspire with your words, with your actions, and with your vision. Ya callé a Antonia para que vamos a platicar. A ver, recordemos, desde el primer día dijimos Vietnam puede ganar. Yo desde la presentación a la prensa que les dieron las bandas dije, Vietnam me gusta para que gane. Y aquí está, miren. Sí. Guardé la esperanza que ganara Jamaica. Decía, ay, donde vaya ganando. Pero tiene que haber una reina sentimental. Sí. Entonces la reina sentimental de esta edición fue Jamaica. Así es. Y Andrés le echó el ojo desde el principio también. Ah, sí, exacto. Sí, porque me gustaba mucho. La consideraba desde el principio. De cara me parecía muy bonita, porque realmente como ha salido esta noche no ha sido la mejor salida que le he visto a Jamaica de cara, de rostro, de maquillaje. De estilismo sí. Ese peinado, ese vestido divino. Pero bien merecido se lo tiene esta chica. Todas las que han estado ahí. Faltaba Venezuela ahí. Es lo único que me ha hecho ruido en la cabeza. Sí. Pero es que aquí, por ejemplo, sí noté de que un ligero error y la sacaba del cuadro. No sé si vieron cómo estuvo sufriendo Venezuela también con su vestido. Pero yo no creo que hayan sacado a Venezuela por el vestido. Yo Era sí porque tenían que meter a Filipinas. Porque no creo que por ese error, que fue un error de que se tropezó, se le enganchó el vestido. No es que le quedaba grande el vestido y se le veía feo. O que ella no supiera caminar en tacones. Claro, yo creo que, o sea, si el jurado ha calificado mal eso, yo creo que qué mal jurado, ¿no? Lo que han hecho para coronarse tardan. Lo que han hecho es sacar a Venezuela para meter a Filipinas, creo yo, vamos. Si Oye, no la nueva también no me molesta, está linda. Me gusta más la anterior. Es bonita, es bonita, sí, es bonita también. O sea, tampoco no fue el cambio así como para, uy, Dios. Sí, no, porque ha habido cambios horribles. Está bonita, pero me gusta que tengan identidad propia y no la cambien, como por ejemplo esta o la Chandelier. Me gusta, pero está bonita, sí, de que está bella, sí está. Sí. Es que sabes que la otra pareciera más grand que cualquier otra cosa. Sí, a lo mejor por eso. Oye, como la de Miss Universo, al principio no me gustó y ahorita pues ya me parece bien. Sí, pero lo que decía Gino Díaz un día en tu live es que esa corona, o lo decías tú, Cookie, esa corona le queda bien a Victoria. No sé si lo dijo Gino. Sí, lo dije yo. Oye, voy a parecer peruano. Tú ponle esa corona a Andrea Mesa a ver cómo se ve. Claro. Sí, entiendo. Entiendo la idea. Estos asiáticos quieren gobernar el mundo, dice Grace. Y lo están logrando, déjenme decirles. Lo van a hacer. Y es hermosa, como dice Enrique Carbone, es hermosísima esta vietnamita y su respuesta guapa. Sí, tuvo con qué ganar. Frank Es que es algo que no terminan de entender. Si los asiáticos se aplicaron en cambiar sus reinas, en prepararlas, porque antes
no había competencia asiática para los latinas. No. Entonces se tuvieron que aplicar. Entonces ahorita es momento de que las latinas también se deben de aplicar con el tema inglés primero que nada. Aunque digan que no es necesario el inglés. Obviamente sí es necesario el inglés. Claro que sí. Entonces se deben de aplicar, porque ahorita una reina de belleza que se presenta a un evento internacional y que no habla inglés, claro que tiene cierta desventaja. A menos de que seas una belleza mega, ultra, súper espectacular. Bueno. Así es. Congratulations, Vietnam. Hugs and kisses from Mexico to Vietnam. Nice, very proud for your queen. Matías Muy dice, linda. vamos, ella fue reina desde que pasó la concentración. Arriba Vietnam. Saludos desde Argentina. Así es. ¿Sí? Así es. Lo estamos recordando y así fue. Gino Riccio, a esta gente hay que darle un Recosal, medicamento para la constipación, porque es para que se apuren. ¿Por qué? A los organizadores. A que están como estreñidos, eso es constipación, ¿no? Cero sorpresas, una asiática. Un saludo desde el sur de España. Cero sorpresas, pero bien merecido eso. Sí, exactamente, bien merecido. El concurso estuvo más largo que los 14 de Andrés, dice. Quieren saber Pues hasta es un dónde momento llegan. largo, Rubén. Un saludo desde el sur de España, el país robado del Miss Grand esta última edición. Sí. El ramo y el vestido de la ganadora igualitos, ¿será casualidad? Dice Pedro Valdayan. Es verdad. Vietnam, bien, Vietnam. Pura tamoya, Vietnam no debe ganar. Muy enojado, Jairo. Pues no, Jairo. Vietnam tenía que ganar. Sí, de verdad. Favorita desde el principio. Jairo, ¿tú quién querías que ganara? Creo que era Filipinas que le gustaba a Jairo, puede ser. Por eso quedó enojairo. Jairo. Creo que era Filipinas que apoyaba. Los concursos de belleza tienen futuro en Asia y ya, dice Arturo Guillén. Y así es. Las asiáticas no van mal preparadas, pero ya da coraje que siempre ganen. Cero sorpresas con amor desde el sur de España. ¿Y tú cómo crees que pensaban los asiáticos cuando cada vez ganaba una latina? Entonces, hay etapas, hay momentos. Ahorita es el momento de las asiáticas. De hecho, en el Miss Universo, en la primera década, ganaron muchas asiáticas. Varias, 2, 3. Lalo Banda, tú pones la corona de Victoria a la culpo y a ver si piensas igual. Es verdad. Oye, ponle la corona de Victoria a la que fue de Botswana. ¿Pule Guelanove o a quién? ¿A Pule? Ajá. Sí, no, pues no, es que tiene que ver. Como eso les dije, esta corona se ve muy linda en Victoria. La corona es el accesorio, la reina tiene que lucirlo. Así es, así es. Mira lo que dice Vicente. Bella la ganadora, parece peruana. Pues yo no la veo peruana, ¿no? Bueno, pues hay peruanos asiáticos. Hay Guapos. Mucho sí, japonés, Perú. Sí, puede ser. Sobre todo japonés. Muy merecido Vietnam. Gino Díaz, mira, Gino. Sí, Gino. Ganó la más bella y ya, dice Arturo Guillén, sí. Freddy Sanguino, muy bella la ganadora. Ahora somos amigos en Instagram con el Freddy. Nos hablamos y todo. Mira, muy bien. Grace Ulloa. Así es, el concurso de los asiáticos en disciplina y competitividad. Y sí, el inglés básico, importantísimo. Inglés intermedio, diría yo. Sí, ¿verdad? Un saludo desde el sur de España, el país robado del Miss Grand esta última edición. Otra vez, Messi. Feliz a Perú por ser la latina que más lejos llegó, segunda finalista. Perú. Puerto Rico. Perú, dice. No, felicidades pero a Perú Rico. por ser la latina que... Pero si no fue Perú al concurso, se está metiendo con los peruanos. Sí. Vicente, contrólate, Vicente. No hagas enojar a mis amigos peruanos. Like y suscríbanse, por favor. Háganlo, chicos.
Chicos, Sí. pues ya me voy a reposar, a descansar, como siempre, un gusto que me acompañen, que estén por acá. Y en la semana organizamos, ya que para miércoles o jueves ande mejor de la garganta, organizamos en vivos que tenía Galería del Terror preparada, tenemos todo preparado para de pronto tener un buen live miércoles o jueves. ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, pues les mando muchos besos, abrazos, les quiero mucho y nos vemos bien prontito. Saludos, Chao. chicos, a todos. Abrazo, Cuquita, mejórate pronto. Gracias, esperemos que sí. Y me despido dejándoles mi mejor energía desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahora no les grito porque no tengo con qué. Muchos besos, cuídense a todos. Nos vemos en la semana, pendientes. Compartan estos contenidos, suscríbanse y regálenme un like, por favor. Mucho, es muy bueno para la garganta el like. Cuídense mucho, chicos. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.